You know exactly who I am by now, and why I am appearing before you. And now, it is time for my message. Los cristianos perseguidos en Irak y Siria. Crucifixiones, decapitaciones, lapidaciones. Está ocurriendo en pleno 2014. Estas imágenes del horror espantan al mundo entero. Y sin embargo, por desgracia, esto no es ningún fenómeno nuevo. Está en la génesis de la propia historia de las creencias. Any aggression towards the Islamic State is an aggression towards Muslims. So any attempt to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Ustedes ya saben, pura actualidad, una actualidad que nos sobrecoge, que nos pone la piel de gallina. ¿Cómo es posible este ejército de oscuridad ejecutando, no de cualquier forma, a los cristianos, a los yezidis, a las minorías étnicas que huyen de una zona que ya es la misma frontera entre Siria y Turquía? La ciudad de Kobane, protagonista de los últimos acontecimientos. Y en esa ciudad, martirios inimaginables. Nosotros hemos querido hacer un viaje, lo entiendo, un tanto abrupto y un tanto desagradable, pero es la historia, es la realidad. Todo lo que están sacando los informativos de todo el mundo resulta que viene de una auténtica historia de terror. Una confirmación de cómo el ser humano es capaz de ser ingenioso siempre para el mal. Verán, recientemente conseguimos un libro realmente inencontrable, Las actas de los mártires del siglo XIX, con el elemento diferenciador de que este terrorífico volumen tenía ilustraciones que durante mucho tiempo fueron prohibidas. Y fueron prohibidas por su crudeza. Con nuestro maestro artesano Juan Villa hemos logrado que algunas de ellas cobren forma, porque sólo así entenderemos hasta qué punto la persecución religiosa de uno y otro lado ha generado formas de morir terroríficas, inimaginables. ¿Ven esta criatura inmensa? Es el buey ígneo, un auténtico asador de carne humana. La pregunta es: ¿a quién se le pudo ocurrir? En los primeros tiempos del recién nacido cristianismo, en época romana, ídolos con forma de buey eran calentados durante muchas horas a la llama viva, producían en su interior, en sus entrañas, una temperatura tal que se sobrevivía apenas 2 horas, pero 2 horas con martirio terrible, con llagas, con alaridos. La imagen que daban estos bueyes, lanzando por sus orificios el propio eco lastimero de las víctimas, se quedó en las láminas y en el recuerdo de aquel tiempo. Las primeras torturas de este tipo hacia el año 58 después de Cristo. Pero hay mucho más. Es un museo del horror, lo entiendo, pero lo que ocurre en el 2014 sigue siendo una larga senda de estupidez humana y de malicia humana. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Iker. Pues sí, verdaderamente cuando te enfrentas a estas láminas te das cuenta de hasta dónde llega la mente humana para generar mal, para generar horror. Por ejemplo, en el casco que tenemos allí, era un casco que se ponía incandescente, tenía que estar durante varias horas en las llamas para luego sentar al mártir, al cristiano, en una silla también de hierro que era puesta sobre una hoguera, con lo cual el fuego entraba tanto por los pies como por la cabeza. Incluso en los grabados vemos cómo, además de por los pies, la silla se calentaba también quemando las extremidades inferiores, la cabeza. Hay veces que ponían brasas incluso dentro del casco y también tenían una especie de coraza hecha de hierro que también calentaban y se la ponían al cristiano para quemarle completamente. Lo alucinante es que ahora está habiendo una readaptación en lugares como Raqqa o otras ciudades como la mismísima Kobani o en Mosul. Este tipo de demostraciones de martirio a los cristianos son como ejemplarizantes, buscan causar terror. No solo se busca el sufrimiento, sino generar un miedo en toda la corriente religiosa. Lo hemos hablado aquí, las religiones producen un tipo de matanzas especialmente luctuosas. La incandescencia parece que era una norma, era algo que por algún motivo generaba un espanto mayor. El fuego tenía mucho que ver, sobre todo
por las heridas que lograba hacer. Por ejemplo, la olla que tenemos ahí era una especie de caldero gigantesco en el que se introducía a una o varias personas. Se ponía agua dentro o también podían poner grasa, pez, resina, para que las heridas incluso fueran todavía mayores. Se introducía allí al reo, que acababa muriendo por quemaduras masivas y por deshidratación. Y fíjate, porque en algunas ocasiones algunos santos como Santa Juliana o Santa Regina de Alesia lo que hacían era llevar al sufrimiento todavía más allá. Al lado de este caldero ponían otro de agua fría, agua casi helada. El contraste con el agua caliente, venían hirviendo, la carne estaba llena de heridas ya que habían explotado, la sangre estaba saliendo y los metían en el caldero de agua fría para que todavía el shock fuera más terrible. Es decir, hemos visto los experimentos de los nazis, hemos visto grandes momentos de la historia a nivel trágico y resulta que el refinamiento nos sorprende. Los japoneses, por ejemplo, eran maestros en todo esto, pero en épocas tan antiguas. Hay una cosa que comentaré al final del repaso. ¿Por qué generaron tanta expectación, tanto impacto estos mártires? Porque no renegaban de su fe. Hay un misterio enorme. Preferían pasar por estos calvarios porque estaban convencidos de algo. ¿Qué habrían visto? Porque simplemente por convicción aguantar todo esto, ahí hay un gran misterio. ¿Por qué se dejaban matar de esta forma? Y no renunciaban, porque les daban la oportunidad de renunciar a su fe. La rueda volandera era una de las formas también más elevadas, nunca mejor dicho, de llevar a los mártires, de descoyuntarlos. En ocasiones, como nos muestran otras ilustraciones, ocurría con una rueda dentada, que ustedes habrán visto transformada muchas veces en museos de cera, barracones de feria. Era mucho más dramático que todo eso. Las ilustraciones de este libro mítico de los mártires del siglo XIX, que da pavor, nos muestran, con gente muy joven, con mártires, cómo tenían un dispositivo que hacía que esa rueda bajase por un barranco, por un terraplén, haciendo su cometido terrible, ¿no? Estas escenas eran muy habituales, por ejemplo, en la Roma de las primeras décadas después del mensaje de Jesús y que una secta de origen judío empezase a hablar de un Mesías diferente. Tenemos también esa especie de sacacorchos gigante. Ese instrumento se utilizaba para sacar sobre todo las confesiones, la confesión de decir que no creían en ese Dios. Pero no solo era ese sacacorchos, también había ganchos. En muchas ocasiones se hacía varias incisiones precisamente con ese instrumento en el cuerpo de esos cristianos mártires y después con unos ganchos se elevaban. Incluso hay, como muestra el grabado, hay santas, por ejemplo Santa Eugenia y Santa Engracia, que fue atravesada su frente, un gran martillazo. Además, Santa Engracia pasó por todo tipo de cosas, fue arrastrada por toda Zaragoza con unos caballos. Con este instrumento le hicieron varios agujeros por el cuerpo, la colgaron, cortaron sus pechos y por último, ya para que renunciara por fin a su Dios, le clavaron un clavo en plena frente. Más elementos cotidianos que se establecieron además con macabra insistencia durante el medievo y se practicó en ocasiones, es verdad, luego los propios religiosos cristianos en las cruzadas efectuaron esto con las tierras reconquistadas. En definitiva, la larga historia de la locura humana. Unas sierras impresionantes que son creadas no tanto para la artesanía, no tanto para la carpintería. Se habla de que además, como se habla de un Jesús que proviene del mundo de la carpintería, para mayor sorna y abyección, muchos de los que aseguraban ser seguidores de Jesús, de ese extraño, fascinante y misterioso personaje, precisamente los aserraban como si fueran muebles toscos de una forma terrible. Aserraban y amputaban, porque hay algunos grabados donde se muestra cómo estos cristianos pues les amputaban las manos, los pies y también, si eran mujeres, la lengua y los pechos. La lengua para que no chillaran y para que no maldijeran al torturador y los pechos para que se viera su corazón latiendo desde fuera y todavía fuera más impresionante la imagen. Las tinajas recogían su sangre y los miembros pues a veces eran colgados incluso en el propio cuerpo de esas santas o esos santos a modo como de collar. Ojo que esto lo está haciendo ahora mismo el ISIS, esto se está haciendo en esa franja del mundo incontrolada de Irak y Siria, está ocurriendo con las minorías que no creen en el Islam, que existen en esas tierras donde, ojo, surgió gran parte del conocimiento del mundo, la rueda, la arquitectura, la agricultura, no es poca cosa,
y se está haciendo este tipo de desangración hoy. Los medios internacionales, por fortuna yo creo, no muestran todas las imágenes que llegan, pero se hace eso buscando la misma historia antigua, no se hace porque sí, no se hace para ejecutar a alguien, se hace para causar un martirio y volver a esos tiempos que algunos quieren reivindicar, ¿no? Las tinajas de desangramiento, impresionante y terrible, como por ejemplo las crucifixiones, que estamos viendo que llegan, que parece mentira. En el 2014, ¿por qué se crucifica a alguien? Se crucifica porque hay un escarnio especial y una búsqueda de códigos y símbolos religiosos. Bien, pues la crucifixión que siempre hemos visto es una, imitando la de Jesús. También hay otra, singular, como estamos viendo, que es la cruz de San Andrés. Es una cruz en X, con los brazos extendidos, la cruz de San Andrés. Ahí queda como ejemplo de una barbarie que vuelve a estar en boga en ciertas ciudades de la Mesopotamia. Había algunos cristianos, algunos mártires, que tenían a sus propios seguidores, igual que Jesucristo había tenido a los apóstoles, pues estos también tenían pequeños grupos que los seguían. ¿Qué hacían con ellos? Para que vieran cuál iba a ser el castigo si seguían a ese cristiano, pues lo que hacían era torturar al cristiano. En este caso sacaban sus vísceras, el corazón, y delante de ellos, en una especie de sartén gigantesca, cocinaban esos órganos y daban de comer a los discípulos de estos cristianos, que con horror miraban, claro, cómo su propio maestro había muerto a manos de sus verdugos. Otra cosa que se utilizaba también con relativa frecuencia era el llamado saco de la muerte. Era un saco normalmente de tela en el que se metían, aquí vemos que están metiendo un mono, pero es que dentro también había víboras, escorpiones, avispas y todo aquel animal que pudiera hacer daño. Se metía el cristiano, se metía el mártir, y no contentos solamente con que sufriera todas las picaduras, las mordeduras de estos bichos, de estos insectos, incluso a veces roedores, lo que hacían era tirarlo por un barranco hasta que cayera al mar y se ahogara con esos animales. La gran pregunta es ¿quién idea esto? Es decir, ¿qué mentes pensantes llegan a este estado de perfección en lo maligno? Pues es digno de ser preguntado en torno a los recovecos y abismos de la mente humana. Pero es que esto vuelve, repito, a realizarse. Evidentemente, y más en el siglo XIX, hay algo de propaganda y de exageración en algunos casos, sí, pero otros históricamente se han demostrado. El uso de estos elementos se ha demostrado. No se ha llegado a demostrar realmente, aunque vienen esas actas antiguas, el hecho de que viejas embarcaciones fueran envueltas en llamas, incendiadas, y con varias personas, varios mártires, varios perseguidos cristianos crucificados dentro del barco. Es como una representación tremenda, y siempre en la noche con llamas lanzados a la deriva mar adentro, ¿no? Para un sufrimiento terrible. Antes hablábamos de sierras gigantescas para amputar brazos, para cortar cuerpos. En este caso era todavía más terrorífico, porque lo que se pretendía era, mediante una cuerda, poner a la persona justamente encima. Dos personas tiraban a lo largo de ella, y entonces poco a poco el roce de esa cuerda, aquí lo tenemos, iba haciendo que se hiciera una herida gigantesca que acababa completamente abierta, enseñando todas las tripas. Después, no contentos con ello, no solamente con haberle hecho esa tortura, lo que hacían era poner pues la comida para los caballos, justamente en el hueco que habían dejado las tripas, y entonces los animales comían no solamente su comida, sino también el interior de las personas. Para ser muy breves y no darles la noche, pero simplemente para que ustedes vean que la espiral y el horror del ser humano no se mitiga. Solo hay un mensaje, quizá no es así esperanzador, pero misterioso en todo esto que lo damos ahora. El cuchillo de pedernal, que ya no se utilizaba, empezó a ser reutilizado, parece mentira, hacia el siglo II, para producir el desollamiento. Muchos de los mártires eran desollados, cosa que también, por desgracia, está siendo escenificada hoy, en el 2014, en esas tierras. Yo creo que acabamos con uno de los peores martirios que podían sufrir, por lo menos en lo que es el mundo de hoy en día. La persona estaba tumbada. Aquí vemos cómo parece que le están echando brasas, ¿verdad?, encima de él. Lo malo es que debajo de estas brasas, esto era como una especie de campana. Dentro de esa campana ponían ratas muy grandes. Esas ratas, cuando veían que el calor venía desde arriba, lo que hacían era buscar
una salida, un hueco. ¿Y qué hacían? Pues empezar a roer el cuerpo de los cristianos, ahí lo tenemos. Vemos que por aquí sale la sangre. Las ratas al final acababan introduciéndose dentro del cuerpo de este pobre mártir. Quizá la última conclusión, para quedar con otro sentido, es ese misterio que nadie se ha preguntado, o si se ha preguntado nadie ha logrado resolver, y es cómo cientos de personas que fueron sometidas a estas torturas no renunciaron a su fe. Muchos decían, según las crónicas, que habían sentido, vivido una transformación interior, o habían visto ciertos milagros, ciertos actos realmente que ellos consideraban sobrenaturales, que ni la muerte, ni la sangre, ni la fritura, ni la rueda, ni el casco, ni el gancho podían quitarles eso de la cabeza. Y eso sí que es digno de ser reflexionado, pienso yo, porque ante un dolor tan inmenso, ante perderlo todo de esta forma, ante este escarnio y esta humillación, ¿qué había? ¿Qué promesa de otro mundo tan fuerte podía impregnar a aquellas personas? Es una creencia que hoy es imposible, prácticamente. Hoy ha pasado mucho tiempo y ni la concebimos. Todo esto es ejemplo de barbarie, pero también, creo que hay que decirlo, de unas personas absolutamente entregadas y convencidas a algo que acababa de ocurrir. Los milagros, las cosas increíbles no son papel mojado antiguo como las vemos ahora. Estaban ocurriendo en su tiempo y ese es un último mensaje de espiritualidad que podemos dar. Un paseo por el terror, sin duda alguna, y casi pedimos disculpas, pero hay que enlazarlo con la actualidad, por desgracia. Ojalá las imágenes que vienen de esa parte del mundo dejen de traernos esto de nuevo reverdecido, ¿no? Vamos con la actualidad, que hay mucha más amable, por fortuna, y llena de cosas que les van a gustar. Ya lo ven, en apenas un segundo estamos del tiempo de los martirios, del inicio del cristianismo, en plena actualidad, de lo que está pasando. Y sobre el mítico Kraken, llevamos hablando varias semanas, se ha filmado atacando un submarino, pero nunca, Santi, buenas noches compañero, lo habíamos visto de esta forma. Nunca habíamos visto una criatura como esta. Imagínate la sorpresa de este pescador de Malasia cuando en sus redes, él lleva muchos años, él dice que ha visto de todo salir del mar, menos esto. Una criatura con cientos de tentáculos que casi con voluntad propia se van retorciendo, parece salida de una pesadilla de H.P. Lovecraft y sin embargo es completamente real. Desde luego lo primero que hizo que fue filmarlo con su teléfono móvil y ver qué podía ser esto. Y se encontró con que era una criatura conocida. Este monstruo ya estaba catalogado, ya no es una especie Madre nueva, mía. Lo llaman una estrella de cesta. Y es básicamente un pariente de las conocidas estrellas de mar, solo que esta tiene una infinidad de tentáculos, se alimenta de plancton, no supone ningún daño, no es venenosa, pero desde luego tiene un aspecto aterrador que estremece solo con mirarla. Claro, hablábamos del Kraken, se le ha llamado mini Kraken, mini calamar gigante, y resulta que tiene otra explicación. Pero el impacto de ese pescador es que es tremendo, parece el Leviatán en miniatura, ni más ni menos. Las combustiones espontáneas, hacía tiempo que no se hablaba de este fenómeno, de vez en cuando hay casos puntuales que lo devuelven a la actualidad. Ahora nos marchamos a Sicilia. En Caneto di Caronia, una localidad que ya fue conocida en el año 2004 precisamente por lo mismo, por esos fuegos espontáneos que de repente se producen dentro de los domicilios, salen ardiendo pues la ropa, los armarios, incluso hay fotografías de varias televisiones que se han deshecho literalmente por la acción de las llamas. En 2004 no se logró dar una explicación a esas combustiones espontáneas y parece que ahora tampoco, aunque han puesto en la palestra una posible hipótesis, que son experimentos militares. ¿Están utilizando cerca algún tipo de arma desconocida que provoca que de repente en esta aldea de 180 habitantes en las casas empiecen a incendiarse cosas? No solamente en las casas, sino que fuera de ellas los propios bomberos han sido testigos de cómo un coche literalmente empezaba a arder delante de sus propias narices sin que nada produjera ese fuego. Vuelve el pánico a estos fenómenos en un lugar que ya los protagonizó hace 10 años. ¿Por qué? De nuevo han tenido que huir de sus casas. En 2004 ya tuvieron que irse y ahora de nuevo el alcalde ha dicho que todos tienen que abandonar la localidad hasta que se investigue 100% lo que puede ocurrir. ¿Y aquella arma? Aquí hay ovni. ¿Qué hay aquí, Santi?
Aquí, desde luego, hay otro vídeo tomado por sorpresa por un pasajero de un vuelo de Air France que estaba sencillamente, pues como hacemos muchos, filmando lo que se veía por la ventanilla del avión, y al revisar su filmación se encuentra con este objeto triangular que aparece de la nada, se oculta entre las nubes y que desde luego tiene una apariencia completamente sólida. Es muy difícil que esto sea un fenómeno atmosférico, desde luego parece un objeto prefabricado de forma completamente regular y desde luego cuadra perfectamente con la definición de ovni. Es un objeto, vuela y desde luego no tenemos ninguna idea de lo que puede ser. La primera filmación de un pasajero español, idéntica prácticamente a esta, bueno, nunca se pudo ver, pero la hizo con toma vistas, González Retuerce, resulta que graba algo muy similar acercándose a su DC-8, un vuelo regular, y resulta que luego le confiscaron la película, la pidió durante años, nunca se la devolvieron, en fin. Hay como un bucle misterioso también, siguen ocurriendo estas extrañas escoltas en pleno 2014, niegue el fenómeno OVNI. Una tumba, 4.500 años. En la región de Kubán, al norte del Cáucaso, los arqueólogos, haciendo otras obras de una carretera que tenían que pasar por allí, han descubierto como una especie de montículo de 40 metros de alto. Empezaron a cavar porque parecía que dentro no había nada, que podía ser una tumba, y efectivamente se encontraron con una tumba de arcilla, una tumba familiar. Lo extraño de esto es que los cuerpos que hay dentro, 2 hombres y 2 mujeres, son extremadamente altos. Los hombres miden 2,10 metros y las mujeres 1,97. Se creen que es de una cultura que proviene de Irán, aunque no lo han logrado confirmar al 100%, pero además hay otras cosas que les han escamado bastante a los expertos. Por ejemplo, que los hombres tenían la cabeza fuera de su cuerpo. Parece que habían sido decapitados y la cabeza había sido puesta a su lado, pero no donde tenía que estar. Y también que los huesos estaban tintados de ocre. Al parecer eso es un ritual en el que se dice que venimos de la sangre y tenemos que morir también con los huesos ensangrentados, por lo cual eran pintados con ese ocre. Bueno, aunque realmente nunca se sabe por qué se hacía, no hay ningún documento, lo especifican o especulan ahora los historiadores, pero lo curioso es que gigantes, se ha hablado mucho de gigantes y yo creo que es uno de los grandes temas de la historia y el misterio. También hay mucha información falsa, apócrifa, la inmensa mayoría, que habla de fotografías en internet sobre gigantes, no se crean todo lo que ponen por ahí. Lo que siempre ha estado entre 2 mundos es eso de la inmortalidad, un debate maravilloso entre la vida, la muerte y la inmortalidad. Y también viajaremos, aparte de a ver a los visitantes que vuelven esta noche, esa sección de terrores antiguos, a veces muy bizarros pero muy sorprendentes, que se generan aquí en 3 dimensiones gracias al arte de nuevo de Juan Villa. Viajaremos a un pueblo de Aragón donde hay miedo todavía a ciertas brujas, ciertas casas, ciertas maldiciones. Y os voy a adelantar una cosa, resulta que ha habido problemas para hablar de esto. Hoy en día, un tema de brujas, y ha habido problemas para hablar de esto. Ha habido una mano negra. Vamos a descubrirlo. Vienen Paco y Clara con toda la información. O sea que la noche viene muy fuerte y terminamos lo que son las noticias, los titulares principales, con un hombre que más misterio no puede tener, pero el pobre le han hecho el retrato robot y que era mal parado, ¿no? Pues sí, Albert Fink, que es un famoso experto en momias, utilizando los más novedosos sistemas, ha hecho una autopsia virtual de Tutankamón. Hablábamos de revivir gente, pues ha vuelto a traer a la vida al faraón. Y el retrato que nos ha traído a la vida, pues la verdad es que tiene muy poquito que ver con esa imagen majestuosa de esa máscara funeraria que todos conocemos. Según lo que ha descubierto Albert Fink, Tutankamón tenía un rostro poco agraciado, tenía unos prominentes dientes de conejo, era patizambo, tenía un pie deforme, unas caderas desproporcionadamente anchas, femeninas. Encima ha hecho un análisis de ADN y efectivamente ha confirmado el rumor de que era fruto de un incesto. Concretamente sus padres tenían que ser hermanos necesariamente según el código genético que ha extraído. Y también ha echado por tierra la famosa teoría de que murió en un accidente de carro. Con esas características físicas que prácticamente le hacían un tullido, no podía participar en ninguna carrera de carromatos. De hecho, su tumba estaba llena de bastones usados, precisamente sus bastones, para que los pudiera utilizar en la otra vida, y probablemente pues debió de morir, según dice este experto, de algún tipo de enfermedad degenerativa, hereditaria, pues fruto de su condición de hijo incestuoso. De verdad, Santi, llegados a este punto, pobre Tutankamón, con toda la leyenda del faraón niño, con su esplendoroso mascaramen de oro,
con unas piezas que son únicas en el mundo. No es mejor dejarlo así ya. No es mejor dejarlo como está para la leyenda que sacar todo esto, pero bueno, la ciencia, ahí está. Vámonos, el marchamo indispensable, siempre muy gráfico, lleno de imágenes que les van a sorprender. Mundo insólito. Comenzamos en una tienda de antigüedades del Reino Unido. Allí se han grabado fenómenos poltergeist. Y es que las cámaras de seguridad de este establecimiento lograron captar cómo en una habitación completamente cerrada, con llave, una vitrina de cristal explotaba literalmente. Había también en otra estancia unos niños cerca que vieron cómo se movían objetos. Incluso el dueño ha oído cánticos de niños. Bueno, fue hasta allí un equipo con una sensitiva, y esta sensitiva dijo que allí había antes una iglesia con un cementerio, cosa que históricamente es real, pero que había un personaje que siempre rondaba por el cementerio y por la iglesia, que era un indigente. Ese indigente, al parecer, vivía en esa iglesia, le dejaban pernoctar allí y ahora pues no estaba muy contento con la tienda que habían puesto. También unos niños que al parecer estaban recogidos también en esa iglesia orfanato. Ellos son los que están jugando en esta tienda tan peculiar de antigüedades. Y para peculiar, la fotografía que sacó una madre a sus hijos. Imagínense la escena. Como cada fin de semana, coge a los niños, se van al bosque, hace una fotografía cuando los pequeños están jugando en un árbol, pero además hay alguien que les acompaña. Un extraño rostro, de nuevo los niños, en este caso fantasmal. No se sabe, están investigando quién puede ser ese pequeño por si acaso encuentran algún misterio enterrado bajo esos árboles. Y bajo los árboles no, pero bajo el mar sí. Fíjense en este monstruo, se llama dragón negro y en algunos catálogos bien antiguos estaba ya dibujado, pero nunca se había logrado encontrar un ejemplar. Ahora lo ha logrado un pescador, es el mismo alien de la película. Yo creo que se basó en esos dibujos para hacer ese film, porque fíjense, negro, de 40 centímetros, parece una anguila, y la boca cuando abre esas fauces, pues ahí lo tienen, existía, es un pez abisal que además emite luz y tiene la capacidad de vivir a 2000 metros de profundidad. La ciencia, de nuevo, nos da monstruos marinos. Ahora imagínense lo siguiente, alguien dentro del ámbito científico-médico les pone un papel, no tan emborronado como este, pero les pone un papel para que ustedes firmen. ¿Cuál es el contrato? Vencer a la muerte. En el fondo parece el viejo pacto mefistofélico, ¿no? El pacto de las fuerzas oscuras, la inmortalidad, lo que todos hemos soñado. ¿Lo hemos soñado todos, sí o no? ¿Estamos programados para vencer a la muerte? ¿La ciencia nos va a ayudar? En ese contrato médico que existe, en vano va a estar el primero que lo ha firmado en España, parece que nos someterán a una especie de premuerte, a una congelación, hibernación, criopreservación, y la ciencia, con todo lo que está avanzando, nos despertará. Será capaz de curar nuestras dolencias y devolvernos a la vida. ¿Cómo será la vida dentro de 300, 500 años? ¿Cómo nos integraremos? La gran pregunta es, ¿estarían dispuestos ustedes a firmar ese pacto? Hay científicos en Estados Unidos y en Rusia que están en la vanguardia y que asumen que esto va a llegar. Como llegó la hibernación o congelación de órganos y que son perfectamente útiles y salvan vidas, como llegó la hibernación o congelación de los embriones, ahí están, pero el cuerpo entero, ¿qué limitaciones filosóficas hay para todo esto? Es un asunto, no lo negarán, apasionante. Los protagonistas de esta historia, en España, se asegura que 50 millones de euros de presupuesto para la primera sociedad privada que habla de criopreservación, hablan, ojo, con esta rotundidad. Durante los últimos 5 años hemos estado trabajando en esto y hemos diseñado unas cápsulas, desde la cápsula pequeña para conservar condones umbilicales hasta cápsulas grandes que pueden conservar seres humanos. Se trata de poner en frío, de congelar a aquella persona y con la esperanza de que en el futuro se pudiera llegar a descongelar. Que me encierren en una cápsula criogénica, por ejemplo, y que a menos 190 grados me preserven, no sé si dentro de 100, 200, 300 años, pues quizá la tecnología ha avanzado tanto que me da la oportunidad de vivir. Supongamos que funcionara
y entonces, ¿qué haría yo en el futuro? Nosotros no queremos atentar contra la vida, queremos atentar contra la muerte. Hace 500.000 años hemos inventado el fuego, los neandertales, tal, pero el frío lo conocemos desde hace muy poco. La nevera se inventó en el siglo XX. Entonces, ahora hay tecnología sobre el frío y ahora se puede hacer. Es un tema hermoso, es que eso no cabe duda, ¿no? En el fondo estamos hablando de preservar nuestra vida, del anhelo de inmortalidad, de superar la muerte, que en el fondo también, redundando, es un viejo sueño de esta especie. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto poco a poco en ámbitos más científicos. No sé hasta qué punto los científicos se disputan o discuten sobre esto. Lo que sí recuerdo perfectamente es cuando ya en los inicios de este programa, que es como remontarse a la prehistoria, hablamos de una serie de empresas americanas y de cómo había una joven española en una de esas cápsulas criogenizadas. A mí aquello me pareció de una poética tremenda, ¿no? Ahora estamos haciendo este programa, han pasado 10 años y esa chica sigue ahí esperando que la ciencia resuelva los problemas a la velocidad que lleva y quizá pueda vivir, ¿no? Después de verse su vida cortada de forma tan abrupta. Pero es que ahora hay más cosas, como les decía, hay cosas interesantes, con médicos, con pioneros, y creo que en España no se habla mucho en los medios de esto, y que va a ser una oportunidad increíble para que luego además nuestros dos amigos, en el aspecto ultrocientífico también opinen y se genere un debate siempre enriquecedor. Está con nosotros Francisco Roldán, que es el director y fundador del Instituto Europeo de Criopreservación, ese es el término que vamos a emplear, criopreservación, y que además, fíjense qué interesante, es el primer europeo que ha solicitado su criopreservación como última voluntad. Francisco, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. ¿Por qué esta última voluntad? Pues básicamente por dos motivos fundamentales. Uno, porque no me quiero morir, o si me muero, quiero que se me recupere porque quisiera vivir mucho más tiempo que la media que nos toca a todos los que estamos aquí ahora mismo. Y el segundo motivo, que tiene que ver con el primero y con lo que acabas de decir, es que creo que tengo que dar ejemplos siendo uno de los fundadores del Instituto Europeo de Criopreservación, evidentemente. ¿Qué te imaginas que va a pasar? ¿Que te despertarás como de un largo sueño, de un letargo? Bueno, más que despertarte de un largo sueño, en realidad te has despertado de un sueño que no ha durado nada, porque básicamente si una persona tiene que morir, ojo, morir clínicamente, no morir biológicamente como pensamos nosotros que puede ocurrir, entonces el tiempo no habrá pasado. Es decir, que según cierras los ojos, según expiras, es posible que al momento siguiente, al instante siguiente, sin que sepas cuánto tiempo ha pasado, pues estés abriéndolos de nuevo. Nosotros creemos que el día de mañana el mundo será diferente, el paradigma social habrá cambiado. Estas cosas tan tremendas que están ocurriendo hoy en día, de guerras, de muertes, etcétera, creo que se acabarán básicamente porque cuando todo el mundo, la longevidad se alargue al máximo, creo que tendremos otras referencias diferentes, ¿no? Y entonces creo que será una sociedad mucho más igualitaria y evidentemente mucho más formada y más avanzada. ¿Tendremos una fotografía, un calco de tu ser, con lo que vais sabiendo de la criopreservación? Sí. ¿Te despertarás, digamos, de ese sueño con tus mismas facultades, con el organismo exactamente igual que como lo dejaste? Nosotros lo que pensamos es que la ciencia nos va a recuperar el día que sea capaz de recuperarnos en perfectas condiciones psicofísicas. Es decir, si yo fallezco a los 90 años, ojalá, es decir, que sea lo más tarde posible, y el día de mañana me van a recuperar, la ciencia no me tendría que recuperar como me he muerto. Es decir, me tendrá que recuperar, si tengo enfermedades, con las enfermedades ya solucionadas, me tendría que recuperar rejuvenecido. Hay muchos avances científicos ahora mismo relacionados con la cibernética, con la nanotecnología, o sea, en el tema de rejuvenecimiento se está rejuveneciendo a ratones. Es decir, que lo mismo se puede aplicar dentro de 500 años, puede aplicarse perfectamente a los seres humanos. Pero si vamos un poquito más allá, ¿por qué no podemos plantear que ese futuro lejano, la propia conciencia pudiera trasladarse a lo que es un ser cibernético, mecánico o biológico? Nosotros somos transhumanistas, casi todos los que estamos en esto somos transhumanistas. Me refiero, lo explico, en el sentido que queremos la ciencia y la tecnología para aprovecharnos de ella. No estoy hablando de nada extraño. Todo el mundo conoce a un corredor que se llama Pistorius, lo conoce también por otros motivos de asesinato y tal, pero también lo conoce por ser un atleta. Pistorius ha estado corriendo con 2 piernas biónicas. O sea, no estamos hablando, se está aprovechando de la ciencia
para solucionar un problema. Por tanto, eso dentro de 500 años, te puedes imaginar, si ahora corres con 2 piernas biónicas, pues es posible que corras con casi todo el cuerpo cuando lo necesites. No estamos en contra de utilizar la tecnología y la ciencia para superarnos como seres, por eso nos llamamos transhumanistas. Bueno, es un tema interesantísimo el que hemos hablado aquí alguna vez, pero es todo muy poético, hermoso desde luego, y todos queremos vivir. ¿Todos queremos vivir más allá de lo que nos toca o no? Yo lanzo la pregunta, no lo sé. Es curioso tener aquí, y significativo, a un doctor de larguísima trayectoria, licenciado en Medicina y Cirugía, neurofisiólogo, don Luis Estrada García, está con nosotros porque él también es miembro de esta sociedad. Y claro, médicamente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarte, todo esto que nos ha contado Francisco, que suena tan bien, porque en el fondo, ¿quién no tiene temor a lo desconocido y a la muerte? ¿Quién no quiere vivir más? Pero médicamente, ¿esto se sostiene realmente? ¿Será posible? Bien, en estos momentos, claro, un problema del organismo humano es que está formado por células eucarióticas y que si se para el corazón, deja de haber circulación. Entonces, estas células que están formadas por orgánulos que parece que eran otras bacterias, tienden, una vez se les acaba, tienden a autodestruirse. Y ahí en una parada cardíaca, pues entonces lleva asociada que se autodestruya el organismo. Claro, esto nos coloca en una situación de desventaja, es decir, si hay un problema, si hay una enfermedad que es incurable, que no tiene solución, el problema que nos va a llevar a la muerte, ¿por qué no podemos parar el tiempo a nivel biológico? Para parar el tiempo a nivel biológico, esto se hace con el frío, con la criopreservación. Entonces esto a nivel, por ejemplo, de embriones está resuelto. Se hace comúnmente. Se hace comúnmente y va perfectamente y es perfectamente reversible. Lo que pasa que las condiciones técnicas, digamos, para hacerlo, cuando se trata de organismos pequeños es más fácil. Es fácil hacerlo en embriones, se ha podido hacer en riñones de conejo, por ejemplo, se los ha podido vitrificar y desvitrificar. Y que sigan operativos. Y que sigan operativos y que funcionen en el animal. Hasta se ha hecho en ovarios, hasta a un determinado nivel. Pero a otros niveles ya mayores no se ha logrado que sea reversible. Puede haber dos razones. Una, si no se les pone suficientes crioprotectores, podían producirse los cristales que hemos dicho, quizá no en el momento de congelar, pero sí en el de descongelar, por ejemplo, o en los dos, depende de cómo se haga. Si se ponen muchos crioprotectores, que la mayoría de las tendencias ahora en el proceso de criopreservación es más bien de poner una cantidad elevada de crioprotectores, entonces esto puede tener efectos tóxicos, sobre todo si no se saben quitar muy rápido. Entonces las velocidades de enfriamiento, las velocidades después de calentamiento tienen que ser muy rápidas. Por lo que entiendo, doctor, hay es una alquimia muy complicada también. Es decir, sí, estamos viendo que hay elementos que sí que ocurren en la vida cotidiana. Yo creo que hace un tiempo sería imposible pensar en una comida congelada que mantenga sus propiedades. Sería imposible lo de los embriones. Entonces yo creo que el gran público, y yo me incluyo, decimos, oye, ¿y por qué no en un momento dado esto va a pasar con el ser humano? Luego le preguntaremos al doctor si él también está dispuesto a esa aventura que yo estoy seguro de que en los salones de toda España se está discutiendo, unos a favor y otros en contra, de yo lo haría. ¿Será fácil hacerlo? ¿Es económicamente muy costoso? Hay preguntas que resolver que luego seguiremos hablando, se agradezco mucho la presencia. Tenemos atentísimos al doctor Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Dos reflexiones. ¿Así? La primera reflexión. ¿Para qué quiero yo preservar mi vida 500 años más y cuando me descongelen no voy a tener a mi lado a mis seres queridos? Una reflexión, lo suelto para la gente. Pero muy personal también. Muy personal. Y luego una reflexión técnica. ¿Por qué razón la especie ha puesto una fecha de caducidad en el genoma de las células? Las células se dividen hasta un número y a partir de ahí fenecen, mueren. ¿Por qué razón hace eso la especie? La especie hace eso porque, si no, la especie al final se autodestruiría. Es decir, la muerte tiene sentido biológico para que la especie se perpetúe.
¿Tú Eso crees, es técnico. doctor, de todas formas, y ahora saludamos, por supuesto, a Manuel Martín Loeches, otra de las eminencias en el mundo del cerebro, porque yo creo que es interesante también el ámbito cerebral, ¿no? ¿Resistirá toda esta congelación? Pero ahora te voy a preguntar otra cosa. Manuel, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿El cerebro? Bueno, sí. Tú me decías en las claves que incluso esto podía ser para Francisco un sueño, para muchos seguro un sueño. Tú argumentabas que podía ser hasta un castigo en cierto momento, ¿no? Volver de repente en un mundo... Sí, es claro, posible todo esto, es un poco lo que ha dicho el doctor Cabrera. Es decir, podría ser, es decir, la vida que nos esperaría en un futuro no se parecería a la que tenemos ahora. Yo cuento con que el ser humano evoluciona desde el punto de vista genético. Según pasan centenares de años hay modificaciones genéticas, la cultura cambia, eso es absolutamente claro, y además con una rapidez bestial. La cultura que nos encontremos dentro de 500 años, en fin, no encajaríamos ahí como personas. Yo no pienso que una persona descriogenizada en un futuro pueda ser feliz de alguna manera, o pueda disfrutar. Tú ahora tienes mucho interés porque cuentas con todo tu cuerpo, con todo tu cerebro, con toda tu idea, con todo tu equipaje, pero cuando te descongelen en el futuro, si eres de los que has elegido la neurocriogenización o como se llame, que es solo la cabeza, careces de una gran parte de tu cognición y de tu forma de entender el mundo y de tu personalidad incluso. Pero aparte veo más pegas porque veo también que hay muchos seres humanos como para que la humanidad haga el esfuerzo de preservar a algunas de las personas simplemente porque sí. Es decir, no necesitamos para preservar la especie preservar algunos elementos de la Os damos especie. la palabra, Sí, pues, porque parece que técnicamente, me da la impresión escuchando a ellos que igual no es tan complicado. Te voy a preguntar, doctor, antes de empezar, que igual se produce. Es decir, desde mi distancia todo esto, la argumentación del doctor Luis Estrada, oye, con embriones se hace, con órganos se hace. ¿Por qué no en X tiempo la ciencia no va a lograr el ser humano completo? Bueno, él ha dicho una cosa que es muy interesante y es que la vitrificación, es decir, la ultracongelación rápida, al evitar las agujas de hielo, lo que hace es que evidentemente el tejido biológico se convierte en un vidrio, ¿eh? Y entonces eso es lo que garantiza, porque todos congelamos cosas, pero en la nevera, el filete para comérselo, etc. Eso es lo que garantiza que cuando se descongele, evidentemente no haya un daño. Pero la cuestión vuelve a ser biológica, es decir, yo ahora me criopreservo, me descriopreservo dentro de 500 años, como estoy ahora, salvo que la ciencia en ese momento haya podido averiguar algo para que me rejuvenezcan. No sé si me he explicado, claro. Yo, si me permitís... Sí, abrimos el debate. Si nosotros pensamos en términos de nuestro tiempo, del momento de ahora, de la sociedad, que hay que morirse, que casi todos estamos pagando lo de los muertos para enterrarnos o para incinerarnos, lo que sea. Entonces, si trabajamos con esa mentalidad, es evidente que no vamos a pensar en el futuro. Es evidente que si tienes familia y quieres llevártela para el futuro y no te la puedes llevar, cuando llegues allí vas a estar llorando por las esquinas porque no tienes a tus hijos ni a tu familia y tal. Lo decía un ingeniero nuestro, Alberto Salmentero, que supongo que, bueno, que ya lo hemos visto, que ha hablado, y decía una cosa muy importante, y es que de lo que se trata es de salvaguardar la especie, no tanto el individuo. Y ese es el problema que tenemos en este momento con lo que se piensa. Pero cuando estemos en el futuro, si cuando estés en el futuro y te hayan recuperado, tú ya estás salvaguardando la especie para empezar. ¿Qué especie? La nuestra. ¿Quién te saca de la congelación? ¿Otra especie? No, la misma, nosotros mismos. El día de mañana, tú dices, mira, cuando se pueda recuperar en perfectas condiciones, se podrá recuperar culturalmente en perfectas condiciones. Pues será más fácil que te recuperen y te pongan al día escucha en ese momento. Con una cultura actual. O sea, es que lo más que va a ser una persona descongelada en el futuro es un mono de circo. Es decir, la gente lo va a mirar como una cosa rara. ¿Un mono de circo? Este señor no se adapta, no se acopla, no entiende nada. Perdona, el día de mañana seré parte de la historia viva de la humanidad. Sabré, o sea, si tengo mi conciencia, sabré exactamente lo que han ocurrido en estos años, desde el 59 que nací. Si no se producen más avances de aquí a que te mueras, no creo que lo seas, porque hoy día las técnicas no consiguen revivir personas de tu edad y tu envergadura después de haberlos congelado o vitrificado. Claro, ahí es una de las preguntas es decir, a día de hoy no es eficaz. Que me gustaría preguntárselo al doctor, y es, atisbáis, en este tema tan apasionante, con tantas cuestiones filosóficas de fondo, atisbáis una posibilidad, doctor, de que haya una posibilidad de resurrección? Es decir,
ese hombre está muerto, está vivo, no sé cómo está exactamente cuando se criopreserva. ¿Confiáis perfectamente que habrá maquinarias para devolverlo a la vida? Bien, parece un tema de cantidad, cuantitativo. Si ahora mismo se pueden criopreservar y después volverlos a poner en funcionamiento órganos y se puede hacer en embriones, pues parece que es un tema simplemente de que si mejora más la ciencia, esto irá progresando y ha progresado mucho. ¿En qué momento legal Sí, o en qué momento temporal? preservas, ¿no? Nosotros, fíjate lo que ocurre. Yo que vivo en Marbella, vengo de Andalucía, soy andaluz, aunque a veces no se me note por la forma de hablar, existe la eutanasia pasiva, es decir, una persona que la pueden desconectar directamente y se muere. Nuestro planteamiento, nosotros no trabajamos para la muerte, trabajamos para la vida, es decir, lo que queremos es que las personas vivan. Entonces, no nos podrían dejar intervenir en ese momento para criopreservar a una persona. Y ojo, cuidadito de una cosa que habéis estado comentando, pero no os voy a pegar. Voy a decir una cosa muy importante. Estamos hablando de tú me habías dicho envergadura, tu edad, no sé qué, y los niños que tienen 4 años y están terminales, por ejemplo. Explícame. ¿No les vamos a dar una oportunidad el día de mañana de poder vivir una vida plena o los matamos directamente? Escucha, Francisco, pero yo estoy diciendo que hoy día, a día de hoy, lo que provoca la criopreservación es daño en los tejidos, daño hoy por hoy irreversible. Es decir, la ciencia en un futuro tendrá que buscar un remedio para la enfermedad que mató a ese niño y además un remedio para recuperar los daños que ha provocado la criogenización. Te estamos diciendo que ahora mismo consideramos que lo que estamos haciendo es lo mejor que se puede hacer hasta este momento. Es cierto que la ciencia del futuro no sabemos si va a poder o no va a poder recuperar, porque es muy importante que tengamos muy claro que nosotros no aseguramos. Yo no puedo firmaros ahora mismo es evidente, que el día de mañana vaya a recuperarse, porque no. Pero tú ahora mismo coges a una persona viva, sana, como tú, era un poco mi ejemplo antes, le criogenizas y ya le has matado. No, yo no tengo ningún interés en, aunque haya dicho antes que yo soy el primer europeo en que quiero ser criopreservado, o sea, que lo he pedido, no quiero ser el primero, ¿eh? Ya, pues, si yo no digo cuando estés terminal o cuando estés muerto oficialmente, sino que estando vivo criopreservas a alguien y ya lo has matado. Estamos hablando a día de hoy. Doctor, no está Pero claro. yo volvería a reflexionar. Permíteme, doctor. ¿Estaríais dispuesto a esta aventura, doctor? Sí. Es decir, no es una cuestión solamente temática o de interés médico, ¿Y ahora por sino qué? que Esa es la crees. pregunta. ¿Por qué estarías dispuesto a eso? Bueno, hay multitud de casos que te los encuentras a diario, incluso yo diría más, o sea, bueno, no lo digo yo, o sea, hay juristas americanos que han insistido, por ejemplo, que han defendido incluso el que se pudiera hacer la criopreservación pre-mortem, o sea, cuando ya en fase terminal, antes de morir, de poderlo hacer. Decidir el instante antes, decir, hacerlo. ahora. Esto es una cosa que en muchas situaciones sería perfectamente razonable. Una es la que ha contado el del señor que le van a desconectar, pues que si le van a desconectar, pues ya criopresérvenle antes de desconectar, ¿no? También hay muchos casos hoy en día, una persona que tiene un cáncer, que aquello llega a un límite, que ya va evolucionando, que se sabe que en la situación científica no hay nada a hacer en aquel momento, se llega a una situación de cuidados paliativos, que se llama, que ya no se pretende salvar la vida, sino que no padezca el sujeto. Y entonces, cuando ya se llega al final, se hace una cosa que es la sedación paliativa, porque la eutanasia en España tampoco es legal. Entonces se hace otra cosa que es la sedación paliativa. Le dan una sedación lo suficientemente potente para que no sufra, no importa si esta sedación le va a cortar la vida, porque lo que se pretende es que no sufra y punto. Y en ese momento se podía hacer esto. En ese momento, en vez de hacer esta sedación paliativa para llegarlo a que se muera, que se le pare el corazón, simplemente se podía hacer una hipotermia, no es por nada, se podía pero congelar y se podía hacer. Yo creo que ahora mismo muchos espectadores, sinceramente, doctor y Manuel, y vosotros tampoco estáis en contra, sino simplemente estamos debatiendo la situación actual, que yo no sé, luego os preguntaré si en el resto del mundo van como más avanzados o no. Pero claro, escuchando ahora mismo al doctor, dices, jolín, hay como cierta coherencia. Claro, tocamos un tabú muy grande, que es la muerte y la vida, pero hay como cierta coherencia de que, oye, no sé. Pero vamos a ver, Iker,
Sinceramente lo digo, Ya. Pero vamos que a igual ver. estoy equivocado, no lo sé. Dejando aparte razones filosóficas y humanas, como por ejemplo que si cada día mueren de hambre 1000 niños, y vamos a estar hablando de criopreservación, que esa es una cosa que un político podría comentar, yo no lo soy. Bueno, también yo iría a lo biológico. Se gasta mucho dinero en el tema militar y matar gente. Bueno, claro. Pero yo iría a lo biológico. Negras también. Pero yo iría a lo biológico, puesto que tenemos un colega aquí que está muy en la línea y es un médico como yo, y entonces estamos en igualdad de condiciones técnico, aparte de que él sea exactamente científicas, etcétera. Es decir, al fin y al cabo, si yo criopreservo a alguien en estado terminal o con un cáncer o tal, no dejará de estar con ese cáncer y en ese estado terminal. Y dentro de 200 años, cuando se descriopreserve, ese cáncer sigue estando allí. Claro, pero ¿no habrá técnicas para curarlo? Automáticas, ¡pum! Claro, una varita mágica dentro de 200 años. Se hace un registro muy concienzudo de qué le pasaba a aquella persona. Hombre, claro, por supuesto. Entonces, una historia clínica. A mí hay una cosa, va todo más avanzado de lo que estamos hablando, ¿eh? Ahora, si queréis... A mí hay una cosa que yo, por lo que he leído, parece que no es un problema, pero yo creo que es un problema serio. Y es la preservación de la personalidad, de la conciencia, del carácter, del yo de la persona. Porque el cerebro estará especialmente delicado, ¿no? Sí, por un lado se defiende que efectivamente todo eso está en el cerebro. Habrá gente que no lo defienda, pero yo sí lo defiendo. Todo eso está en el cerebro. Yo altero o privo de vida al cerebro, se acabó la mente. La mente depende de la actividad cerebral, que no todo el mundo piensa igual. Pero esto es... Pero hay mucha gente que sí, de verdad que... pero no es porque se paralice, sino qué daño se hará a unos niveles ínfimamente moleculares en los canales que tienen las neuronas, en la maquinaria sináptica e incluso en el ADN que contienen las neuronas, que se sigue necesitando para que se siga desarrollando ese cerebro. ¿merece la pena ese daño? ¿Merece la pena ese daño? Eso es. En la descriopreservación. ¿Merece la pena ese daño? Esa es la gran pregunta. Si me permitís, hay un... Es que, claro, por ejemplo, ahora que antes lo has estado comentando, el tema de la animación suspendida, que sería un paso inmediatamente anterior a lo que es la criopreservación, una especie de hibernación. Bien, se está trabajando en ese tema. Sí. Ahora Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha aprobado un programa de investigación en el cual 10 personas terminales van a entrar en un proceso de hibernación y se les va a despertar en el 2030. Lo que decía nuestro amigo Cabrera, se le va a despertar en el 2030, suponiendo que en el 2030 se ha encontrado ya la posibilidad de superar esas enfermedades. Lógicamente no le van a despertar con el cáncer terminal. Le despertarán cuando le hayan curado ese cáncer terminal, si se puede. Lo que decía el doctor es que el automatismo, si es alguien terminal... pero no estamos inventando nada. Hace poco vosotros conocíais todos los conocemos, una senadora hace un par de años en Estados Unidos le pegaron un tiro en la nuca, según estaba dando un discurso. Esta fue la primera persona que estuvo viviendo durante 8 meses en animación suspendida. Y el gobierno de los Estados Unidos se gastó un dineral inmenso en sacarla adelante. Y hoy está dando discursos esa senadora. ¿Cuál es el proceso de la animación suspendida? Es un proceso de semimuerte. Porque básicamente se saca la sangre, se baja la temperatura, se meten líquidos salinos y se le mantiene ese proceso autoventilado, claro. O sea, no es y eso se está autoventilado. haciendo. Eso se está haciendo. Bueno, pero eso es como lo que hacen los osos cuando hibernan. Igual. Claro. No los alucinantemente misteriosos. Por supuesto, eso es Doctor. Sí, no, de esos temas que se han hablado, por ejemplo, el mismo grupo que miran los crioprotectores que hay que utilizar, por ejemplo, el Brian Bock, los grupos que hay, pues son grupos que también han trabajado, por ejemplo, en perfeccionar todo lo de hacer lo de los embriones, que han perfeccionado lo de hacer que sea reversible lo de órganos, y que van trabajando todas estas cosas. Son gente que estaba metida ya en ese ambiente, y que han ido diciendo, oye, sigamos por aquí. Trabajando a fondo. Entonces, tratan de optar en este momento la mejor opción. Y, por ejemplo, utilizan un método que miran que no se produzca daño. O sea, que lo que se está guardando, lo que se está criopreservando, no tenga daños estructurales. Pero aún hoy día no se ha conseguido. Aunque no sepan de momento hacerlo reversible. Nos da la impresión, desde mi punto de vista, y aquí, bueno, evidentemente soy el que menos sabe de la mesa, pero nos da la impresión de que la propia ciencia, la maravilla de la ciencia, está llegando a unos umbrales y que nos topamos ya con cuestiones más bien filosóficas, o cuestiones más bien, de conciencia, que son las que limitan todo esto, la que da un poco de miedo, porque parece que el camino de la ciencia
que es absolutamente imparable, sí que lo va a conseguir? Pero la ciencia no va a superar los millones de años de evolución, ni mucho menos, ¿eh? Es decir, nosotros no somos, de repente estamos aquí, nosotros somos millones de años de evolución y las células tienen su sistema genético programado, y este es el tiempo de Hayflick, está estudiado, salvo las células cancerosas que aparentemente son inmortales, la célula normal... Estamos programados para morir. Estamos programados para morir genéticamente. Ahora bien, si alguien descubre que hay una telomerasa o hay una no sé qué que evita eso, pues a lo mejor. Pero la célula humana y el animal, cualquier animal, mamíferos incluidos todos, está programada para morir. ¿Por qué? Porque la especie necesita ese instrumento después de millones de años de evolución. Y ahora si lo acabas de decir ahora mismo, lo acabas de decir, las células cancerígenas que son inmortales, lo acabas de decir, pero no forman tejidos funcionales. El problema es que no forman tejidos funcionales, forman tumores. ¿Y por qué la ciencia no va a procesar lo que está ocurriendo ahí cuando esa célula cancerígena es inmortal? ¿No? Y te quiero decir, aplicarla a lo que es al modelo, aplicarla al ser humano, a las demás células, ¿por qué no? En otros países nos llevan la delantera, como suele pasar, me imagino. O sea, ¿hay una evolución, hay doctores mucho más vanguardistas en todo esto? No. O sea, mira, me sorprende. Trabajamos, no, hombre, quiero decir que nuestros investigadores también trabajan, es que muchos de ellos trabajan en Estados Unidos, o sea, directamente relacionados con la Fundación Alcor, con la NASA, que en otros países esto se lo toman más en serio o no. Sí, bueno, porque quizá también en el sentido de que de alguna forma esté legislado, porque el problema que tenemos aquí en España, no es ningún problema, o sea, no está legislado, por tanto, dentro de ese vacío legal es evidente que podemos trabajar cuando estemos preparados para hacerlo. Estamos hablando del tema económico, etcétera, ¿no? Está trabajando, a mí, por ejemplo, como trabaja CryoRus, que solo se quedan con las cabezas en vez del resto del cuerpo, pues no lo veo estético, o sea, no nos gusta. En Estados Unidos también ciertas personas, por pagar menos, prefieren conservar la cabeza. Cuestión económica y solo te sí, porque la como decía... que suena un poco Frankenstein, sí, ¿no? Bueno, no, pero al final la conciencia nosotros consideramos que la conciencia está en el cerebro. Y hay una cosa que yo respeto mucho al doctor Cabrera, que somos conocidos desde hace muchísimos años y le respeto muchísimo, pero hay una cosa que difiero completamente con él, y es que ¿por qué no nosotros, como seres evolucionados y aprovechándonos de la ciencia, podemos intervenir en el desarrollo del ser humano, desarrollándolo más rápidamente de lo que ha hecho la naturaleza? No estoy planteando ser dioses, pero ¿por qué no nos vamos a aprovechar? Lo que pasa es que yo solo quiero una pequeña frase. Por alusiones, claro. Por alusiones nada más. Yo quisiera ser inmortal también, yo no soy tonto, yo quisiera vivir eternamente, pero no de cualquier manera. A mí alguien me tiene que asegurar que tiene un sentido para mí, para los míos y para el mundo. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo firmo lo mismo. Nuestro planteamiento es decir, el día de mañana se nos recuperará perfectamente. El día de mañana se nos recuperará, si se puede recuperar, se nos recuperará en perfectas condiciones. ¿Y firmo lo tuyo. ¿Tú firmabas? Vamos a ver quién no firma la vida inmortal. Yo te pregunto, ¿no? Claro, no, yo firmaría la vida inmortal. Ahora mismo viene uno con la varita mágica y me dice... por curiosidad. Tú por curiosidad, sí. Claro, o sea, que al final toda la mesa... Al final toda la mesa es muy interesante. Sí, pero con la familia al lado, por cierto. Pero hay un apunte ahí ético. ¿Por dónde vas a ir? Conociéndoles muy bien hace muchos años, que digan que ellos también firmaban, quiere decir... Cuidado, que lo que se plantea no es ninguna tontería, ninguna fantasía, y genera, claro, todos tenemos pues ese, no sé si temor, esa especie de desconcierto ante la muerte, ¿no? Y queremos seguir manteniendo el yo. Claro. Y yo creo que tú, Manuel, hablabas de también la división enorme que puede provocar esto a nivel incluso social económico, ¿no? Eso es justo lo que iba a mencionar. Tú mismo has mencionado los problemas éticos, filosóficos, sociales que generan todas estas cosas. Ya lo hemos mencionado algunas veces, pero es verdad que la ciencia avanza de una manera que hay que controlar algunas veces o tener cuidado. Algunas veces hemos hablado de que se va a poder recuperar al neandertal porque se tiene su genoma y hay que decidir si se hace o no y por qué y para qué y tal. Con esto igual. Parece que solo una parte de la población lo puede hacer por recursos económicos, mientras que, como decíamos antes, hay muchos niños que se están muriendo en otra parte del mundo. La humanidad, la especie humana, el Homo sapiens, no necesita ninguno de estos métodos para preservar la especie. Ya de por sí está bastante bien extendida, es bastante exitosa desde el punto de vista adaptativo evolutivo. Es decir, o nos congelamos todos... Y entonces esto sería un desastre para poder tener a nuestros seres queridos, etcétera, etcétera, o no se congela a nadie, es decir, o se congela a algunos... Da para mucho debate, da para mucho debate. Además es ¿por qué? Porque esto es una cuestión de, no tengo más tiempo, apego a la vida, excesivo miedo a la muerte, deseos de inmortalidad que han estado en la especie también siempre,
es un asunto, y yo lo intuía, que toca... Por eso la ciencia ficción, la novela romántica, los grandes escritores de todos los tiempos han intentado ver ese personaje que o saltaba en el tiempo o se despertaba. Yo, de momento, quién sabe lo que pasará, pero si pasa algo, os convoco a los 4 en el 2500. Sí, será entonces quinto milenio. De verdad que ha sido apasionante. Me gustaría mucho, por esa curiosidad personal, estar atentos a vuestras investigaciones y estar atentos a lo que se va haciendo, porque ocurre en España y yo creo que tiene que contarse, y que por supuesto ahora mismo estoy seguro que otros científicos más ultraortodoxos, no como el doctor Cabrera ni como Manuel, estarán tirándose de los pelos simplemente por hablar de esto. Pues eso también nos gusta. Hay que poner estos temas en la palestra, porque la ciencia y el ser humano están consiguiendo que la ciencia ficción quede casi como por debajo de la realidad. Y eso es apasionante. Se han lanzado aquí cuestiones fundamentales que todos ustedes pueden, bueno, pues somatizar y pensar a su forma. ¿Ustedes estarían dispuestos? Aquí yo creo que casi toda la mesa, por esa curiosidad, estaría dispuesta a firmar en algún papel si nos daban, ¿verdad?, el pasaporte todo correcto, cosa que igual no es tan fácil. Gracias a los 4, de verdad, ha sido un placer. Seguiremos muy atentos en las investigaciones. Gracias, de verdad. Gracias. Vamos a marcharnos rápidamente después de tema tan bonito, decíamos, tan bonito, tan filosófico, tan científico-filosófico. Vamos a marcharnos a quién sabe si la presencia, quién sabe, si no sabemos nada, de esas otras culturas, civilizaciones, que igual ellos ya sonrían al ver este debate porque resolvieron la pregunta hace mucho tiempo. Los visitantes. Reconozco que fue un auténtico error y no recomiendo que nadie me imite. Claro, yo tenía 10 años y leí en un viejo fascículo la historia de 2 hermanos, uno de ellos de 10 años. Y claro, de haber sido un poco más prudente, me hubiese ahorrado un sinfín de pesadillas. Porque los seres que se aparecieron en Cárdenas, provincia de San Luis Potosí, en México, en marzo del 79, son para eso, para tener terrores nocturnos. Son los visitantes, no sabemos de dónde vienen. Lo que sí sé es que la historia es tan absurda, tan increíble, con componentes tan alucinantes, que merece la pena ser recordada. A mí se me quedó muy grabada. A ver a ustedes qué les ocurre. 2 hermanos, pesadas mochilas, van al colegio. Es una zona, sí, deprimida. Y para llegar hasta el centro escolar, tienen que llegar al final de una calle, la calle Zaragoza, donde había simplemente 2 viejas porterías, como testigo, ¿no?, de viejos tiempos de fútbol. No había ni hierba, un gran arenal, y ya comenzaba el desierto. Allí, precisamente en ese lugar desolado, pero cerca del núcleo urbano, tuvo lugar, precisamente allí, el encuentro. Un encuentro que ellos nunca olvidarán y que les provocó un shock postraumático de libro. ¿Qué es lo que vieron estos muchachos? Bueno, iban hacia el colegio, regresaban a la sesión de tarde, digámoslo así, a las clases de tarde del colegio. Pero de pronto vieron algo que parecía otro sol. Junto al sol convencional había surgido una especie de astro paralelo, gemelo, incandescente. Iba bajando lentamente. Casi como una hoja muerta, se ponía en vertical a esa zona desértica. Se quedaron paralizados, no era un fenómeno normal, quizá un cometa, quizá un meteoro, no sabían los hermanos Juárez Ruiz ni siquiera qué eran esos conceptos. Y se quedaron allí, se dieron la mano, porque empezaron a sentir algo parecido al miedo, sobre todo en el instante, que de esa especie de luminaria que de repente se oscurece, pierde su color inicial, van surgiendo una especie de hebras o de hilos, de proyecciones que parecían realmente fuego, fuego con dirección a tierra. Se acercaron un poco más, vencieron su inicial temor, venció también la curiosidad infantil. Hay que imaginarlos. Lo que contemplan es propio de otro mundo. Hay unas figuras dentro de esas lágrimas incandescentes. Hay unos seres antropomórficos, unos humanoides que van bajando a tierra. Es como un desembarco. ¿Qué están contemplando? Observan a su espalda y no hay nadie. Demasiado lejos el colegio, la inmensidad por delante y aquellos seres. Cuando quieren un poco salir del letargo, del ensueño que están teniendo, quizá del inicio de una pesadilla, notando cierta parálisis en el cuerpo, contemplan cómo esos seres no pisan el suelo exactamente. Van protegidos por esa aura de luz y no llegan a tocar con sus pequeños piececitos el terreno. Son como ellos, parecen niños, dice el más pequeño, Héctor, de 8 años. Y en un momento dado, el miedo casi se pasa y quieren acudir,
¿Qué hacen estos niños desconocidos en este lugar bajo el sol abrasador? Uno de ellos, de esa comitiva de humanoides, de seres, se aproxima, pero se aproxima no corriendo como un niño. Lo que declararon el periódico El Sol y después a la gendarmería es que parecía deslizarse por un patinete, ir avanzando como si fuese una máquina más que un ser biológico. Ese es el instante del miedo. Cuando una de esas criaturas, como avanzadilla de la gran comitiva, se gira y entonces contempla la naturaleza real de estos seres. Una visión casi mitológica, una visión imposible, pero una visión que les heló la sangre. Al mismo tiempo, lo estaban viendo, si era alucinación, los dos al mismo tiempo. Aquellos seres de gran cráneo, aquel ser en concreto que parecía esbozar una inquietante sonrisa, tenía un solo ojo en la frente. Iban equipados con un traje que parecía propio de los militares o astronautas. Hizo un gesto como para que los niños se acercasen más. Y ahí sí que venció la naturaleza, el instinto. Tuvieron mucho miedo, un pánico tremendo. Salieron corriendo al mismo tiempo. Pudieron ver, porque no se atrevieron a mirar más, que los otros seres, casi una veintena, también se aproximaban al jefe o al enviado inicial del grupo. Corrieron sin parar. Cayeron algunos libros, magulladuras en la rodilla, en las muñecas, en la cara, hubo varias caídas y llegaron al colegio envueltos en llanto. Tuvieron que avisar al médico de la localidad de Cárdenas. Durante días, sometidos a interrogatorio, pero también en la cama, los dos niños repetían por separado exactamente lo mismo. Tan es así que hubo una comitiva para ver si quedaba huella de algo. Y no había huellas ni pisadas, pero sí unos sectores quemados, calcinados, la arena incluso parecía ennegrecida. ¿Qué había ocurrido en aquel apartado lugar en Cárdenas, en México, en marzo de 79? Lo que nunca supieron estos niños es que unos meses antes toda la población había contemplado, concretamente el 4 de junio del año anterior, una visión muy parecida, sin los seres, sin esos habitantes de un sol gemelo. ¿Quién sabe? Ahora hay que preguntarse si esto viene de abajo, como siempre, de arriba o del propio inconsciente humano. Si esos niños sufrieron una especie de sueño en vigilia, si esos niños vieron algo que es imposible, o si esos niños que cuentan la verdad fueron protagonistas de una apertura en el espacio-tiempo, en la lógica, y contemplaron durante unos segundos algo aterrador. ¿Qué clase de mensaje? Nunca lo sabremos. Pero los dos hermanos Ruiz tuvieron muchos problemas después. Tuvieron auténticos episodios de haber estado sometidos a un estrés muy difícil de tratar. Lo que habían visto lo mantuvieron siempre. Este es otro enigma de los visitantes. Por extraño que sea lo observado, el testigo jamás cambia su declaración. Prácticamente hasta la tumba mantiene que aquellos cíclopes de México, del tamaño de unos niños, fueron una realidad. Y eso ya es como para reflexionar, ¿no creen? Es otra de las andanzas de estos personajes peculiares, incomprensibles en su naturaleza, y que aquí, para englobarlos de alguna manera, llamamos los visitantes. Ahora vamos a viajar a un lugar que también fue vigilado por los visitantes. Hubo muchas informaciones justo antes de un enorme accidente nuclear de supuesto pulular de estas entidades. Se ha quedado como parte de la leyenda de un sitio muerto, de un sitio donde la contaminación gobernará durante los próximos 28.000 largos años. Ya que hemos hablado de la vida casi eterna, de desafiar a la inmortalidad, lo que es inmortal es el plutonio y otros elementos nocivos sobre una zona que es fantasmal. Sobre esa zona fantasmal hemos hablado en varias ocasiones, hemos viajado allí, les hemos contado. Ahora hay otra manera de introducirse en ese lugar absolutamente espectral. Esa manera la tiene a un clic Diego Marañón. Compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lanzamos el viaje, desde tu búnker a Pripyat, ni más ni menos. Sí, porque de vez en cuando, como tú sabes muy bien, buscamos recursos para viajar desde nuestro ordenador a esos lugares recónditos que han sido tocados por ese algo invisible que los hace merecedores de aparecer en esta guía de viaje tan particular, ¿no? Y si de destinos marcados se trata, como bien decías, desde el 26 de abril de 1986 existe uno que ha hecho correr ríos de tinta, la zona de exclusión de Chernóbil, a 150 kilómetros de la ciudad de Kiev. Allí, en ese paraje que ya estás viendo en pantalla, Iker, se desató aquel día el horror, el equivalente a 500 bombas de Hiroshima. Todos conocemos a grandes rasgos lo que ocurrió entonces, no vamos a profundizar, de hecho aquí mismo nos hemos ocupado del tema en varias ocasiones, pero no mucha gente ha tenido la oportunidad de inspeccionar
esos paisajes desolados de Pripyat, los edificios abandonados, los escenarios donde la vida se interrumpió en un segundo, y eso es precisamente lo que nos permite hacer esta web. A menudo hemos visitado de forma virtual enclaves que están abiertos al público, que son turísticos, pero esta vez hablamos de un lugar muy especial en ese sentido. Hay que tener en cuenta que en determinadas zonas de Pripyat los turistas, que los hay, y ese sería otro tema, el turismo de muerte, por así llamarlo, solo pueden permanecer como máximo 10 minutos. Ese peligro, lógicamente, desaparece al inspeccionar con esta web los edificios medio pulverizados de Pripyat, curioseando por ellos, sin prisa, como estás viendo ahí, y sin ningún peligro para nuestra salud, podemos encontrar innumerables rastros de vidas detenidas de golpe, historias que la radiación cortó de un tajo y que permanecen desde entonces esperando a unos protagonistas que no van a regresar jamás. Lógicamente, ahí lo tienes, uno de los escenarios más impresionantes que se pueden visitar es el parque de atracciones, que en estos casi 30 años efectivamente se ha convertido en todo un icono. Sabemos que ni siquiera llegó a inaugurarse, quedaban 3 días para ello cuando todo ocurrió, pero el impacto y el contraste lo han convertido en un lugar que deja una sensación, incluso desde el otro lado de la pantalla, muy agridulce. También podemos pasearnos, si quieres, por el gigantesco gimnasio o por la escuela, donde más de 20 niños fueron alcanzados por la lluvia ácida, causándoles la muerte. El funcionamiento de la web es muy fácil y que es muy intuitivo, solamente tenemos que seleccionar una zona en ese menú de la izquierda y pinchando podemos inspeccionar cada escenario en un rango de 360 grados aplicando el zoom donde queramos, moviéndonos libremente. En fin, mientras los historiadores aún no se han puesto de acuerdo en la cifra total de damnificados por esta tragedia y mientras los efectos nocivos de la radiactividad van a tardar todavía miles de años en remitir, yo creo que esta recomendación que traemos esta noche en Misterio 4.0 es un paseo por el terror que seguramente no va a dejar indiferentes a nuestros amigos en casa. Auténtico paseo por el terror, Diego. Es que esta web, esta definición de imagen, este vagar por Pripyat, yo creo que hasta en la tecla tienes que sentir un poco la vibración esa de cierta radioactividad. A mí hay una, entre todas las estampas, que son muchas y les hemos contado, hay una que no puedo olvidar, no sé por qué, y no es la más quizá importante, pero investigando en aquella historia hace ya prácticamente 6 años, cuando la hicimos, había una cosa que era, había un primitivo videoclub y tenía un cartel, ¿no? O un cineforum sería más o menos, y decía, el martes próximo estreno, ¿no? Y decían que el próximo estreno iba a ser 28.000 años después, ¿no? En todo caso, un estreno muy largo. Ahí quedaba el cartel cimbreante por el viento radiactivo de Chernóbil. Vaya propuesta, Diego. Bueno, viajaremos por ahí para sentir a veces también cómo el ser humano hace cosas absolutamente alucinantes que dejan a una población, no porque haya fantasmas, que dicen que también, sino porque todo el pueblo en sí es un pueblo fantasma. Gracias, compañero. Seguiremos viajando. Buenas noches, Iker. Gracias, amigo. Y nos marchamos, sí, a otro viaje, a otro pueblo fantasma. Pues sí, hay un nexo en todo esto. No es Pripyat, no es Chernóbil, no es la Unión Soviética antigua, es Aragón, ni más ni menos, que como tierra de secretos y misterios siempre tiene buenos tesoros para el investigador. Verán, hay una población concreta que tiene varias casas. Bueno, ¿qué población concreta no tiene casas donde dicen que vive una bruja? ¿Qué población concreta no tiene hogares donde había una anciana extraña que lanzaba maldiciones y que a veces se cumplían? Lo curioso es que concretamente en Salvatierra hay varias casas, con fama de brujeriles y embrujadas. Son las casas de brujas. Muy pocas trascienden, atraviesan el tiempo y llegan hasta hoy con el mismo miedo en la población. Pero luego, Clara y Paco, yo creo que les van a contar algo asombroso. El miedo hoy no es solo miedo a la brujería. Ha habido hasta una mano negra que no quería que hablásemos de esto. Y luego vamos a descubrir, quizá, por qué. ¿Por qué esa censura o ese temor en torno a un tema de brujería tan antiguo en un pueblo español? Empecemos con la investigación y luego saldremos de dudas. Salvatierra de Esca es tierra de brujas. En las puertas de las viviendas puede verse un antiguo signo cristiano de protección. IHS, Jesús Salvador de los hombres. No es extraño porque cuentan sus habitantes que a lo largo del tiempo han sufrido en carnes propias los efectos de hechizos y encantamientos. Resulta que una tal bruja que decían que había, que se llamaba Matuchanga,
pues le salió al camino y le dijo que le daría unas cerezas. Y mi pobre madre, pues claro, no le quiso dar. Cosas de juventud, no le quiso dar. Y entonces la tía Matachunga le dijo, para cuando llegues a casa, pues la pierna te se va a quedar de palo. Llegó a casa, tuvo unos problemas, unos dolores impresionantes en la piernecica, y entonces día a día se le fue quedando la pierna de palo. A raíz de pasarle eso, pues se le quitó juventud y se le quitó toda la vida. Esta señora se dedicaba pues a entrar en casas y lo que hacía, se montaba encima de los animales, se sentaba encima de los animales y les hacía pues como cantos, como ritos, como pues, cosas de brujería, y entonces estos animales a los días morían y no podían llegar a la matanza. La abuela de mi madre a la madre de mi madre, y mi madre siempre se lo transmitía a mi madre y a mis tíos, ¿no? Que jamás le dieran la mano, porque era una señora que siempre pedía la mano de los niños. Entonces, pues mucho cuidado, ¿no? De no, porque pues, por miedo a que transmitiera o quitara algún tipo de energía o algún tipo de mal de ojo o alguna historia. Quizá por esta fuerte presencia de lo sobrenatural, algunas de las casas de esta localidad aragonesa han quedado marcadas y aún hoy son evitadas y temidas. Uno de estos territorios malditos es el solar donde se asientan las ruinas de la llamada Casa Quemada. Y aquí esa casa que está quemada era de un familiar nuestro. Se quemó un crío de 2 meses o 3. Y mi abuelo subió por el balcón, que había comedias en Casa de Guinda, y le salió un eso de fuego y no pudieron hacer nada. Había allí, vivía, o sea, un niñico, que la familia se ve que salieron fuera, se quemó ardió la casa y se quemó el niño con todo allí. Deben estar todos los restos allí, de todo, de camas, de todo, hasta el del niño no creo que lo sacaran porque debe quedar todo inundado allí, con todos los escombros de la casa. Y bueno, lo que cuenta la gente es que pasan y lo escuchan llorar a altas horas de la noche. Que llora, que hoy en día aún siguen escuchando los llantos. Pues se oían llantos del bebé, ¿no? De hecho, esa casa jamás nunca se ha comprado. O sea, ha sido es una ruina en una zona, además, donde todos son casas habitadas, ¿no? Cuentan que el llanto de la casa quemada estremece. Pero aún más aterradora es la casa de los 8 balcones, la llamada Casa del Miedo. Hace más de 30 años que la abandonó su última moradora, una extraña mujer, y aseguran que en su interior se siguen oyendo voces, gritos y golpes. Que se oían muchos gritos, chillos. Era como cosas raras, ¿no? Pues como ruidos o como puertas de repente, pim, pam. La Casa del Miedo se le ha puesto este nombre porque la gente, mirad, es una casa muy extraña, ¿no? La gente del pueblo no quiere pasar, le da miedo, le da respeto. Los niños dicen cuando pasan que escuchan cosas, incluso los mayores cuentan también que escuchan ruidos. Vivía una señora muy extraña, ¿no? No se relacionaba mucho con la gente, era más bien reservada. Siempre estaba de negro y luego pues era una persona pues muy pálida de tez y así, porque es que no salía de casa y aparentemente pues vivía casi como en la oscuridad. Madre mía, ¿qué se dice? Miedo. Miedo. Y yo pienso que por el miedo la gente no habla. Por el miedo a esas cosas.
o porque estaba siempre cerrada en la oscuridad o lo que sea, pues todas las crías, en mi época, teníamos mucho miedo, horriblemente miedo a esa casa. Y yo a esa casa del miedo le tengo verdaderamente pánico, porque siempre es que era una casa con mucha oscuridad. Nosotros éramos críos y mi hermano, que eran más mayores, intentaban entrar en la casa porque les llamaba la atención a todo el mundo que no se viera una luz, que no... como una casa tétrica o así, no sé. Y entonces intentaban entrar y prácticamente oían cosas raras y ya se bajaban corriendo, vamos, que casi se caían uno encima del otro consiguiendo salir de la casa. Cuarto milenio se ha adentrado en la Casa del Miedo. Ese lugar que todos temen en Salvatierra de Esca y que muy pocas personas se han atrevido a conocer. El asunto de la brujería mucho más allá del folclore, de lo pintoresco, de lo etnográfico, cuando la brujería sigue provocando miedo, que es lo asombroso. Bueno, verán, en Italia hace poco hubo un hallazgo de una tumba concreta de una niña bruja, una niña considerada bruja. No hablamos de los Cárpatos, no hablamos de esa Europa del Este donde todo parece más mítico, no. En la Europa de siempre, en la Europa de la cual somos hijos, la brujería siempre muy presente. Formas determinadas que se han ido perpetuando en el tiempo y que siguen generando, que es lo que sorprende de este trabajo de investigación, un temor. Claro, en el 2014 encontrarte con el temor a la bruja suena como de cuento, ¿no? Bueno, ese cuento es que tiene muchas historias y algunas vividas, como esa hija que decía que su madre directamente había quedado afectada después del encontronazo con, bueno, una hechicera. Las casas de brujas, como han visto, tienen su fisonomía impactante. Ahí han estado Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y Clara Tavoces, buenas noches, amiga. Muy buenas noches, Iker. Han hecho tándem para investigar. Por supuesto, agradecemos toda la labor de ese gran fenómeno que es Nacho Navarro, ese gran cronista aragonés que tanto nos está ayudando para descubrir una tierra donde el miedo sigue. Pero vamos a hablar de otro tipo de miedo, si me permiten, porque yo decía, al dar paso a esta pieza que han visto, que había habido como una mano negra con este asunto. ¿Por qué, Paco? ¿Cómo podremos definir esa mano negra que ha envuelto toda esta investigación? Y creo que no es ningún tipo de exageración. No, muy buena pregunta, porque nosotros fuimos a Salvatierra de Esca precisamente porque había muchísimas personas que nos querían contar sus experiencias. Ese trato cercano que han tenido con esas brujas que, como hemos visto en el pequeño reportaje, pues ha marcado decisivamente la vida de muchas personas. Y resulta que muchas de esas personas se han ido viniendo atrás. Personas que han sufrido a esas brujas, que han visto cómo sus animales morían por haberse enfrentado con esas brujas, que han visto cómo personas enfermaban y querían contárnoslo. Bueno, ha habido una mano negra que no quería que esto se contara. Y sobre todo, esa mano negra algo lo que se ha no quería... anticipado a vuestra llegada, para avisar de que no se hable de esto. Ya, es que me parece... bueno, el espectador... ¿Ha pasado alguna vez, Paco? Sí, ¿En algún tema? El espectador a lo mejor no sabe cómo funciona el programa, pero efectivamente nosotros tenemos que hacer una preparación. En los pueblos pequeños pues se extiende pronto la noticia de que vamos a ir y a veces se produce esa reacción negativa. Normalmente es positiva, es todo lo contrario. Siempre. Y de hecho nosotros nos hemos encontrado una gran expectación, mucha gente que quería vernos, pero también es verdad que mucha gente, quizá por esa mano negra, se quería esconder, no quería darnos el testimonio, o nos lo daba, verdad clara, de tapadillo, es decir, nos Pero contaba... testimonios, hay que decirlo muy claro, Paco, que ya estaban, digamos, acordados Sí, en el señor, sentido de que sí, se iban sí. a filmar y no había ningún problema. Algo ha pasado en los días previos a este reportaje, que es lo que me interesa, para que esas personas hayan tenido la recomendación suficientemente poderosa para decir silencio sobre esto. Sí. Sobre todo no querían que ligáramos esas casas con sus leyendas, ¿no? Leyendas que son muy reales, leyendas que temen a día de hoy en ese pueblo y leyendas que nosotros hemos podido comprobar que tienen una base. ¿Y por qué, Paco, tú crees que ha habido esta acción un poco de intimidar aparte de los testigos? No lo sé. Es inexplicable desde mi punto de vista, porque precisamente ¿Habrá nuestra temor vocación... todavía a las brujas? Yo estoy convencido. ¿Existen las brujas todavía allí? Yo creo que sí. ¿Qué sucede en nuestros días? Que, claro, hablar de brujería es algo muy complejo, ¿no? Además, siempre nos vamos a los lugares comunes, a esas brujas que a veces se confundían con las sanadoras, ¿no? No, aquí estamos hablando de las brujas malas,
porque claro, las sanadoras sabemos que existían, que a veces, pues desde la Inquisición, se las veía pues a unas mujeres con unos conocimientos especiales, pues como si fueran brujas. Pero ¿qué pasa con las brujas hechiceras que hacen magia negra? ¿Existen o no existen? Bueno, en Salvatierra están convencidos de que sí, y hasta tal punto es así que en todas las casas se cuentan historias de brujas, que hay personas claro, que con han nombres y sufrido a las apellidos, brujas. no algo antiguo, No. Mi madre, mi abuela se encontró con la bruja. Nadie quería tocar a la bruja. A mí me han dicho, en la calle de Salvatierra había unas personas determinadas a las que tampoco hay que señalar, porque esa gente tiene familia, ¿no? Pero que les decían a los niños, tened mucho cuidado con estas señoras, nunca dejéis que os toquen la mano, porque decían que te robaban la vida. Clara, no es habitual, sí que sabemos de la gran tradición en Aragón, de las brujas y su poder, pero decía bien Paco, no hablamos de brujas que ayudan igual con un remedio natural, o conocedoras de la farmacopea, no, hablamos de otra cosa, que en España parece que no queremos hablar de esto, o que ha quedado como una viñeta antigua, y qué impacto encontrártelo un poco vivo todavía, ¿no? En un lugar como un pueblo normal y corriente. Sí, en principio lo que se cuenta de ellas no te hablan en ningún caso en el que la bruja, entre comillas, fue al lugar y lo que hizo fue sanar al animal, sanar al niño, sanar a la mujer que tenía la cojera, sino todo lo contrario, supuestamente provocarlo. Y por tanto, ese miedo ancestral parece que allí todavía sigue muy vivo, ¿no? La impresión cuando escuchábamos hablar a las personas que entrevistamos, los testimonios que recogimos, no era que yo he estado en otras oportunidades, en otras investigaciones, y la gente te hablaba con una libertad mucho mayor que aquí. O sea, aquí era como si, bueno, sí, era una mezcla entre que es una habladuría y entre que mejor no quiero decir nada, ¿no? O sea, ¿Y tú qué opinión tienes de ese silencio que os habéis encontrado, que ha desmontado? Había muchas más personas dispuestas a hablar. A mí esto me parece sorprendente. Y que poco antes de llegar al equipo, muchas personas pusieron cualquier excusa para no mencionar estos temas concretos. Pues la impresión era precisamente como si se quisiera ese tema que no saliera a la luz o que tabú. No se conociera, sí, un poco tabú, que no se conociera en su magnitud, y de hecho fue al volver de allí cuando nos enteramos de que había varios testigos que no habían podido prestar testimonio, y mira que todo esto estaba pues de alguna forma determinado, ya se había gestionado, Paco había hablado con un montón de gente para que esto fuera así, y es como si de repente todo se torciera. Y al día siguiente todo lo que se podía haber hecho te enteras, ¿no? Te enteras de cosas. Claro, es que yo recuerdo, permíteme, claro, recuerdo que Paco hizo un reportaje de hace algunos años en la Sierra de Madrid, donde había miedo a una bruja hoy, en un lugar, en Miraflores, que hablaba de una tradición de hace siglos. Y la gente todavía hablaba con un respeto enorme de que esos nombres siguen envueltos en el tabú. Y esto me parece un elemento antropológico muy interesante. Mejor no mencionar en pueblos completamente transformados, completamente turistizados ya, ¿no? En plena modernidad, pero claro, en el caso de Miraflores nos decían que las personas que habían intentado investigar sobre la bruja habían sufrido enfermedades extrañísimas, algunos habían muerto. Y oiga, pues será por el que dirán, pero yo prefiero no acercarme. Y de verdad nos encontramos ese problema. Aquí no sé si ese es el fondo de la cuestión. Lo que sí sé es que a lo mejor, quizá con la mejor voluntad, pues no quiero que mi tierra se hable de brujas, pues no quiero remover a las familias que han tenido una bruja entre ellas, pues para que no se enfaden con nosotros, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que estaba todo cerrado, había un montón de personas que nos querían contar su historia, muchas lo hicieron detrás de las cámaras y solo unas pocas quisieron contarnos la verdad delante de las cámaras, y tenemos que decirles que muchas gracias, porque de verdad que es un pueblo estupendo, es un lugar yo creo que con mucha fuerza, una fuerza especial, ¿no? Como toda esa zona tiene una magia natural, ¿no? Y que bueno, ha alimentado un montón de historias, y allí han quedado una serie de casas marcadas con una fuerza tremenda. Y casas que se han impresionado, Clara, Paco. Sí, bueno... Hemos visto el aspecto, pero igual no tenemos la sensación que se de ahí. Que es claro, en especial la casa de Quemada, que quizá tiene la historia más fuerte, porque es un niño que llora, que lo han oído todos los vecinos, o sea... Es incluso... que está en pleno centro del pueblo, claro. No se puede decir que... Bueno, es que quien pasa por allí, ¿no? Es que seguro que pasas por allí, ¿no? O sea, es muy difícil no pasar por allí. Sí, gente que ha entrado allí, por ejemplo, testimonios que luego no pudieron ser grabados, pero que nos decían personas que han ido a quitar matojos, a limpiar las ruinas de la casa quemada, han oído el llanto del niño y han tenido que salir de allí corriendo.
diciendo que no querían volver allí más. Porque Llanto del niño que, como siempre, muchos más escépticos asociarán a algún tipo de animal, de limaña, de gato, pero que allí en el por pueblo, supuesto, que saben mucho de eso, yo decían no que no voy a intentar convencer a nadie, Ya. pero claro, son muchas casualidades. Una casa que se quema con un niño que muere allí, se oye un llanto de un niño y son muchas personas. Hasta hace poco tiempo se oye Y ese claro, llanto. hombre, siempre podemos apelar y por supuesto todo espectador es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Y bueno, la gente confunde. Bueno, en fin, yo trato de pensar que la gente no es tonta. Y la gente que nos dice que es un niño. Y la gente, Con que esa sale, seguridad, lo decían la gente que diferentes. sale corriendo de allí no lo confunde con un gato. Pero Ya. bueno, en fin, queda abierto. La verdad es que las ruinas transmiten ahí una intranquilidad. Pero claro, cuando entramos en la casa, que todo el vecindario llama del miedo, que los niños que vinieron a ver cómo venía el programa, y según nos vieron llegar, dijeron, estos vienen a ver la casa de los fantasmas. O sea, es decir, es Vox Populi, todo el mundo lo conoce, todo el mundo habla de ello, y todo el mundo trata de evitar la puerta de esa casa que también está en pleno centro del pueblo. ¿Qué sensación, Clara, esa casa? Pues esa sensación que tienes cuando entras en un lugar abandonado por el tiempo, que hay todavía algunos muebles, pocos, pero de estos que son un poco inquietantes, entre unas jaulas así raras de esas antiguas, una botica donde, pues bueno, aparentemente sería un poco las funciones de una cocina, pero muy, muy particular y con mucha solera. Alguna escalera que no se podía transitar y que abajo pues había varios metros que nos decían que había peligro, y que tú mirabas hacia abajo y lo que veías era un vacío y una negrura que te devolvía, ¿no? Una sensación bastante de opresión, ¿no? Un poco, no es un lugar para pasar mucho rato. Miedo en el pueblo, no hablamos ya de las brujas, a las casas, respeto a esas casas. Bueno, esta casa en Sí, concreto... esta casa, de hecho, había gente que no había entrado nunca. El propietario, esta casa lleva vacía 30 años. El propietario actual, los propietarios actuales apenas van. Es una casa que nadie entra. En el pueblo, las pocas preguntas que pudimos hacer a la gente que se nos acercaba, todo el mundo decía que no entraba ahí ni loco, vamos. De hecho, el propietario actual, si mal no recuerdo, cuando fuimos a entrar, dijo, pasad vosotros primero. Sí, sí. Sí, o sea que... Sí, tampoco diciendo que le diera mucho miedo, pero sigue llevando mucha precaución, pidiéndonos que tuviéramos cuidado, lógicamente, porque está en un estado... Está bien. Peligroso, Pero ¿no? bueno, como todas las ruinas Cuidado. son peligrosos, pero escalera tremenda, de película de terror, que vas caminando y va crujiendo... Enorme, además, nos Muy sorprendió grande. muchísimo porque desde fuera parece una casa más pequeña, pero dentro es enorme, pisos Mucho y pisos, recoveco, mucho todo oscuro. sótano. Y claro, te cuentan que se oyen ruidos, que se oyen voces, que esa casa lleva 30 años vacía y parece que alguien la habita. Y que eso se retrotrae a una mujer extrañísima, que no hablaba con nadie, que no le daba la luz del sol, que siempre estaba blanca, que no tenía relación con nadie, que ni siquiera los niños cuando la saludaban le devolvían el saludo. Y claro, o sea, lleva siendo la Casa del Miedo muchísimos años. Y en esa Casa del Miedo tenemos, en este caso, quizá lo más interesante, como suele ocurrir en los últimos tiempos, que hemos tenido bastante suerte, grabaciones. Hay grabaciones, me gustaría, Clara, que no vamos a poner porque no se comprende lo que se dice. Pero lo extraño, y esto lo dejo ahí muy marcado, es que hay como unas conversaciones largas, como unos murmullos largos, que evidentemente no sois vosotros que tomáis todas las precauciones, estáis investigando, estáis grabando, es gente hablando que nadie sabe quién es. Conversaciones entre hombre y mujer, fundamentalmente, largas, bastante largas, que realmente no se entiende, pero es como si estuvieran ellos así en su propio mundo hablando, ignorantes de quién hay al lado o no hay al lado, de quién hay ahí, ¿no? También sorprende mucho, pero tampoco vamos a emitir porque no tiene mucho sentido, que estos golpes que achacaban a la casa, ¿no? que se oían golpes, nosotros hemos oído golpes normales, también hubo noche de tormenta que nos pilló allí, pero en las grabaciones está plagado de golpes que no oímos, de golpes fuertes
que no podría decir qué procedencia tienen, es decir, esos golpes sí que quedaron totalmente registrados. Alguna grabación más de tipo psicofónico que no se entiende muy bien, la verdad, y luego hemos salvado las que creemos que son más interesantes y que pueden tener alguna interpretación con respecto a lo que pasó en esta casa. Y lo hemos intentado y vamos a proceder como siempre que hacemos en investigación, y cuando las grabadoras del equipo captan algo con toda la atención. Sabemos que no se corresponde con sonidos naturales que se han producido en ese momento, porque nunca hay un aislamiento completísimo, ¿no? Pero sabemos perfectamente que hay una toma de nota de lo que está pasando en pleno proceso, que hay varios testigos. Bueno, pues la primera voz, la primera grabación de las que salvamos para que ustedes intenten descubrir con nosotros, porque claro, yo por ejemplo les escuchaba con cascos y realmente me quedé sorprendido, ¿no? Aquí, en este espacio, en este momento nosotros lo vamos a escuchar bastante mal, pero quizá ustedes capten otras sensaciones, ¿no? Sobre todo las sensaciones, que hay una extrañeza, una voz que dice injusticia, algo parecido a injusticia, sí. Y otra diferente, que es curioso porque sería como el mismo diálogo, entonces, sin gracia. Sí. Injusticia y sin gracia. Sin gracia. Y siempre voces que parecen de diferente procedencia, pero como interactuando entre ellas. ¿Lo escuchamos? Escuchamos. Venga, vamos allá. Pues se escucha bastante bien, y mira que en el plató es difícil escuchar con la amplitud que tenemos, el sonido se dispersa. Injusticia, sin gracia, además lo de siempre, esas expresiones que no sé qué sentido tienen, que no se corresponden a una conversación normal, que no sois evidentemente ninguno de vosotros, que no parecen sonidos lejanos. No, no que se obtienen con todo el aparataje que lleva habitualmente Clara Tahoe. Y en lugares controlados, además, Sí. porque buscamos en la casa los sitios donde no se pudieran escuchar ruidos. Fíjate que una de las cosas que nos cuentan es lo de esta mujer extraña, la última moradora, y a mí me llama mucho la atención que en ningún momento nadie la señala como la culpable de estos acontecimientos o fenómenos extraños, sino como más bien la víctima, ¿no? Como una persona que vive en esa casa atormentada, quizá, fenómenos. esto es una hipótesis, Sí, sí. quiero decir que nadie se moleste, A oscuras. pero que vive a oscuras. Que prácticamente no sale. Y claro, esto sugiere, bueno, nos lanzamos un poco a la piscina, si hay esas conversaciones, si hay esas personas que están hablando. Yo hablo desde el conocimiento de que estamos allí, esperamos a que, de hecho, todos los ruidos se acallaran, dejamos los equipos en los lugares más ocultos dentro de esa casa donde están más protegidos, pensando que además no íbamos a grabar nada, la verdad. Y claro, aparecen estas cosas que será lo que sea. Pero si de verdad entramos en ese juego de que hay un diálogo, que hay algo allí dentro, claro, quizá esta mujer que vivía sola, Que fue señalada con el dedo como Claro. bruja, que a lo mejor una persona simplemente que vivía de manera solitaria, que a lo mejor estaba incluso hasta deprimida. claro, que la llamaban extraña, pero Estas voces, por tanto, siempre especulando y con el material tan, en fin, tan polémico que es todo esto, ¿no? Pero es que hay algo curioso. Las tres que vamos a seleccionar tienen ese tono de diálogo, o sea, no es una voz concreta que entra y da un mensaje, como nos ha pasado tantas veces ya. Todas tienen esa especie de diálogo. La primera dice tengo, algo parecido a tengo, y otra voz, otra vez diferente, dice rencor. Como con una voz cantarina, tengo rencor. O sea, una cosa también bastante absurda, nadie habla así, ¿no? Son fenómenos pareidoles auditivas que nosotros interpretamos como palabras que tienen otro origen. Bueno, el sonido está ahí. De nuevo, el mismo juego, da la impresión del mismo juego, ¿no? Una cosa un poco extraña. Sí, hombre, nosotros hemos obtenido en otras investigaciones grabaciones muchísimo más claras, que no ofrecen duda de su interpretación, pero sí que me parece que hay que resaltar estas como curiosas en ese sentido, porque completan, ¿no? Es como si hablaran entre ellas y completan una frase con dos palabras, con dos voces diferentes. A mí esto me parece también digno de resaltarlo. Y más aún cuando en la última grabación que vamos a analizar, Clara, hay como un batiburrillo que es parecido a esos largos batiburrillos que no hemos logrado descifrar, pero al final distingues una palabra, un término, bruja.
bruja. Claro, esto ya parece poco casual, ¿no? El hecho de que vayamos a un lugar donde se tiene como señalizado una casa, donde dicen que supuestamente o presuntamente vivía una mujer que podía ser bruja y que se grabe la palabra bruja, pues parece que tiene mayor sentido que una simple casualidad. Bueno, vamos a escucharla. Que hay unas voces, además, con esa cadencia, ese acento, tono, ¿no? Ese acento incluso, sí. ¿no? Y aparte el tono como un poco raro de la voz, digo anterior, anterior al bruja. La voz anterior, el tono es esa especie de letanías cuando se reza el rosario, nos recuerda ese tipo de... A mí me recuerda a la voz típica psicofónica, no sé, a una voz que no es que identifico natural. Constantemente cuando sacamos psicofonía, sea en el colegio aquel, sea en el otro sitio, sea en Belmez, sea donde sea. Hay como un tono que yo no sé qué demonios o qué ángeles quieren decir, pero que no sé, que con el pasar de tantos años se me hace tan peculiar. Cuando lo digo se me hace tan peculiar, tan identificado. Un tono también como de otro tiempo, ¿no? Sí, diferente. No, yo, sin ser un experto, a mí me parece que es como ha definido muy bien Clara, como si pudiéramos haber metido la cabeza en una dimensión paralela un segundo para captar algo que está sucediendo al mismo nivel y que claro, para nosotros no tiene ningún sentido, excepto esta palabra, ¿no? Que, como dice Clara, no es casual. ¿Quién va a estar diciendo bruja justo en ese momento? Estamos hablando de altas horas de la madrugada. Y que no es ni la voz de Nacho Navarro, ni la tuya, ni la de Clara. No, desde luego, nosotros no estábamos hablando en ese momento. El tono de voz, de hecho, es como si alguien cantase a un tono diferente, que es el eterno misterio de la psicofonía, que yo de verdad me desconcierta. No sé qué es antinatural, no sé qué es. Si es una equivocación del cerebro, pero desde luego, parte del público siempre dice, es que es el significado. Bueno, vale, se da el significado porque si no, no se puede ni argumentar. Si cada uno escucha, lo que es evidente es que hay un sonido, o sea, lo que es evidente es que hay unas voces profiriendo algo, sea lo que sea, ya eso ya es afinar mucho, pero desde luego, ¿quién dialoga ahí? ¿Por qué? Claro, Es que lo no que entendemos. muchas veces se utiliza como argumento en contra de las psicofonías es que unas veces se ataca que son demasiado claras, es decir, cuando son muy claras, resulta que es que son muy claras. Cuando no son muy claras, es que no son muy claras, pero bueno, es decir, lo que está claro es que hay una voz, y este es el misterio. Las interpretaciones evidentemente pueden variar, algunas se oirán mejor, otras peor, a veces tendrán unos matices, otras serán muy claras, pero lo que queda patente es que hay una voz, y ese es el gran misterio de las psicofonías. Paco, lo que sí podemos es recomendar, aparte de que vemos que hay cierto recelo, nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, como siempre, hemos puesto el punto de mira en unas casas marcadas, hemos aprendido que la brujería no es algo del pasado, el temor a las brujas o a hablar de brujas sigue hoy, y sí recomendar prudencia, porque yo entiendo que ahora puede ser muy atractivo para muchos chavales, mucha gente joven, los de cuarto milenio han sacado esto, pueden pasar cosas y por lo que hemos visto y puedes tener un accidente corpóreo, nada fantasmal, muy fácilmente. No, y así que además cuidado, ¿no? es una propiedad privada. Claro. Es decir, que nosotros hemos entrado con el consentimiento del propietario. Es un Dejarlo lugar siempre al claro. que no se puede acceder. Y en el propio pueblo le tienen mucho respeto a esa casa, así que tengamos ese respeto todo, ¿no? Los espectadores de Cuarto Milenio lo van a comprender. Nosotros hemos ido allí precisamente porque hemos entrado en contacto con las personas de Salvatierra. Muchas querían contar esta historia, querían que nos atreviéramos con estas palabras a estar en esa casa en la que nadie quiere estar. Y bueno, nosotros, la verdad, entramos en esa casa como en una película de terror. Yo cuando abrió la puerta del propietario no me lo creía porque es que era demasiado, parecía un plató, ¿no? Y sin embargo, hay que decirlo, las grabaciones sí, estas tres, a opinión de los espectadores por supuesto, pero en cuanto a fenómenos visuales y demás, no. No, Clara estuvo haciendo fotografías en todo momento. En fotografías salen algunos orbes, salen bastantes orbes, la verdad, pero bueno, ahí tampoco podemos decir que sea significativo teniendo en cuenta que es una casa que lleva abandonada o sin habitar durante... Que sean insectos, polvo en suspensión o cualquier otro término, ¿no? Pues el reto aceptado, gracias a nuestro compañero Nacho Navarro con esa gran labor de si al final nos equivocamos, ¿no? Porque esto es un valor y sobre todo para los pequeños pueblos, para las historias que recuperen su antigua etnografía, sus creencias. Nos llevan muchos años en Europa de ventaja.
aprendamos a no temer a esto, sino tenerlo ahí como un elemento que incluso, ¿por qué no?, puede motivar el interés de otras personas, el reverdecer un poco turísticamente algunos lugares, ¿por qué no?, si no se está contando ninguna mentira, sino una larguísima tradición incluso de, sí, un tema un poco siniestro, ¿no?, estas brujas que eran capaces de... Pero ahí están, son diferentes. En otros lugares, desde luego, esto lo tratan como una cosa más, algo interesante, eso no cabe duda. Aceptaron el reto nuestros amigos y esto es lo que consiguieron. Unas psicofonías, el impacto enorme de saber que todavía en algunos pueblos de Aragón no es fácil hablar de temas que parecen de otro tiempo. Sigue habiendo cierto tabú. Nosotros nos enfrentamos a eso, por supuesto, porque queremos que ustedes conozcan cosas. Gracias, Clara. Gracias. Gracias, Paco. Muchas gracias. Hasta la próxima aventura, compañeros, claro que sí, a seguir disfrutando del misterio, y nosotros lo que hacemos ya es enfilar hacia esas fotografías sus propias investigaciones. Comenzamos esta sección con una fotografía que nos mandaban de un lugar conocido para nosotros porque han sido muchas las fotografías que nos han remitido desde allí, el campo de concentración de Auschwitz. Nos la envía Aura Sempau, ella es malagueña pero hace 3 años que vive en Polonia y decidió visitar este terrible lugar. En una de las fotografías asegura que ha salido algo extraño. Ella ve más cosas que nosotros no llegamos a identificar, como por ejemplo dice que se ven 2 imágenes, una de un hombre y otra de una mujer, una que parece tener el hombre un pijama de rayas típico al que llevaban allí los presos, y también una mujer. La mujer sí que la identificamos perfectamente. Ahí tienen su imagen, este sería el rostro. Vamos a ver si Guillermo León nos hace... Aquí está. La verdad es que es una imagen terrible, porque de verdad parece una persona apesadumbrada, parece que lleva también una especie de pañuelo en la cabeza. Ella, nuestra televidente, nos dice que es típico de allí, de las ancianas, llevar ese pañuelo cubriendo el pelo, y que qué podía ser. Pues Guillermo no lo tiene muy claro. En cuanto al hombre que ve, parece que hay una silueta que sí que podríamos identificar. Sería alguien que está detrás del cristal, incluso tomando la fotografía, porque parece que está echado hacia adelante y que tiene algo en las manos. Las rayas las haría el pijama que hay aquí colgado como muestra. Ha captado la cámara una especie de reflejos que en el cristal provocarían esa imagen, pero de esta señora sí que no logramos identificar de dónde sale. Puede ser, sería la única posibilidad, alguien que estuviera también detrás del cristal y que verdaderamente llevara ese pañuelo en la cabeza, ese tocado, y por los reflejos y la luz saliera de esta forma. La verdad es que impacta nada más ver su rostro de pena, sea lo que sea. Y nos vamos hasta otra imagen, en este caso nos la enviaba Marta Brasal. Nos decía pues que bueno, que era una fotografía en la que le habían hecho un regalo. Ahí vemos ese precioso cachorrito que tiene entre las manos, pero que justamente detrás aparece alguien, una figura, un niño, una niña, que por supuesto no estaba en su casa, que ellos no logran identificar y que parece pues muy real. Y la verdad un tanto siniestro si se mira bien. Voy a ampliarlo para que lo vean, porque está detrás de la chica. Tan solo se ve un ojo de esa niña, porque parece una niña, pero Guillermo León nos dice que realmente alguien tiene que haber en ese domicilio, que es una persona, una niña de carne y hueso. Una vecina que se coló en el último momento, una amiguita de su hermano, de su hermana. Alguien tenía que estar allí. Que se fijen bien en los rasgos, a ver si logran identificar a la niña, porque si no tendrían un problema. Si tienen fotografías tan impactantes como las que hemos visto, ya saben que hay 2 vías de contacto para que nos las envíen, y así nuestro experto las analizará. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, 1000 gracias por seguirnos. Es un tema delicado el que vamos a tocar ahora mismo en el comentario, y lo es porque habla de mi profesión. Bueno, mi profesión, pero ustedes consumen o se informan a través del periodismo habitualmente. Por tanto, unos y otros creo que estamos siendo sinceros y honestos en la auténtica encrucijada. Voy a intentar explicar. Hay un elemento, un detalle que puede servir como percha de actualidad. La semana pasada, hace apenas unos días, decenas de periódicos de todo el mundo publicaban la historia de un niño fantasma con un aro, bueno, una historia que, siendo revisada, por ejemplo, rápidamente por nosotros, diríamos que es un montaje burdo y además hecho con un programa concreto. Pero eso le puede pasar a cualquiera y tampoco ocurre nada. Ocurre que es el periodismo que está sometido
a ciertas marejadas que no sabe controlar, pero que llegan a la opinión pública. Porque hay un periodismo anclado en los medios antiguos o en los medios convencionales y un periodismo nuevo que también suscita un sinfín de dudas, evidentemente. Por eso hablo de encrucijada. Yo no hablo de todo bueno, todo malo, sino que estamos en ese momento de conexión y hay que estar muy atentos. Es lo que yo les pido porque es lo que yo intento hacer. Por supuesto que yo me he podido equivocar en ocasiones, siempre hemos rectificado cuando hemos creído que algo ha ocurrido o que hemos metido la pata en algo, y sobre todo hay un propósito que les contaré al final, que yo creo que es lo que nos diferencia de lo que les voy a narrar. Porque yendo al fondo, que es lo importante, hay una batalla mucho más fuerte. No se trata de un caso concreto o de la marea de información que llega y que se vuelca en los medios y que luego igual no hay gran cosa, ¿no? Lo que hay es un estado de preocupación que, por ejemplo, se incrementa con cuestiones que nunca salen a la luz. Esta misma semana también en Alemania había un escándalo enorme. Un libro llamado Periodistas Comprados. Rudo Ulf Kotte, tengo aquí apuntado el nombre, un reportero del Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno de los medios más influyentes de toda Europa, que ha confesado, quédense helados, que llevaba 17 años recibiendo dinero, sobres de la Central de Inteligencia Americana, de Servicio de Inteligencia. ¿Para qué? Pues para modificar informaciones, para generar, esto es lo importante, para generar estados de opinión, para generar corrientes de pensamiento de las que tanto hemos hablado aquí, y que sentía tanta vergüenza en cierto momento que lo confesaba. El libro es bestseller en Alemania, nación que sigue leyendo libros. Pero es curioso, especialmente Alemania, pero es curioso porque daba unas listas que tenían la honestidad de que se incluía en ellas el Kotte como uno de los periodistas comprados. Por tanto, no quedaba al margen de la polémica. Como todos comprenderán, si pasa en Alemania, pasa en todas partes. Quizá alguno crea que nosotros somos el país más sacrosanto y que no tenemos ningún error. Pero el propio Kotte hablaba de sus amigos europeos y de cómo en todos los países, por ejemplo Rusia, ocurría lo mismo. O sea, no hace falta acudir a la Central de Inteligencia Americana como culpable siempre, ¿no?, de todas las conspiraciones. No. Imagino que en todos los países ocurre parecido. Pero lo que a mí me interesa como periodista que soy, aunque uno ya no sabe si es periodista, si es un poco poeta, si es un poco artista o qué es, porque lo que le gusta es hacer pensar. Y yo no sé si yo el periodismo contar hace pensar, no lo sé. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues ocurre que el público llega a una serie de informaciones, tiene una opinión forjada por lo que lee, ve, escucha, es normal, y a veces no sabe, aunque lo puede sospechar evidentemente, que muchas de esas opiniones, muchos de esos cambios y giros en algunos temas están protagonizados por periodistas que están perfectamente eleccionados. Muchos de estos periodistas, como Kotte, no solo estaban en un medio de prensa, estaban en las tertulias, estaban en los debates televisivos. ¿Qué le decían a Kotte? Bueno, simplemente tenía que aportar una serie de datos, fuesen falsos o no, pues para girar el abanico hacia un lado, o a veces informaciones verdaderas, pero que no se conocían, pues para, bueno, llevar un poco, ¿no?, el ascua a su sardina. Bien, ¿saben lo que les digo? Que yo creo que esto no es de tanta alarma porque se ha hecho siempre. Yo pienso que se ha hecho siempre. Y también les diré, con toda la honestidad, y esto igual me causa algún problema, que como yo he sido el raro, el Quijote extraño que se dedicaba a temas que, bueno, ahí están, me han dejado bastante libertad siempre, o absoluta libertad. Solo puedo decir que aquí en la televisión jamás nadie me ha dicho qué teníamos que tocar, qué no teníamos que tocar. Sí es cierto, hay que ser sinceros, ¿no?, como Kotte, aunque yo no me avergüenzo de lo que he hecho, sí es cierto que a veces algún personaje puede caer mejor, puede caer peor, pero les aseguro que hemos siempre obrado con una libertad que se valora mucho en el medio. Quizá tocando otros temas no haya tanta posibilidad de libertad, porque en un programa con un alcance amplio como es la televisión toca sensibilidades. Y sí he aprendido que hay temas que son sensibles. Hace tiempo del cuarto milenio, por lo menos para los más ávidos e inteligentes, dejó de ser el programa de los fantasmas o el programa de los terrores o sobrenaturalidades. Aunque haya de eso, también hay otras muchas cosas, pero no de ahora, de hace 10 años. Es cierto que hemos tocado algunos temas sensibles y es cierto que igual, quién sabe, algún día nos cortan el grifo o hay alguna indicación. Lo he pensado en más de una ocasión. Si eso ocurre, que no creo, porque en esta casa siempre ha habido libertad, lo pensaba sinceramente. Bueno, ahí habrá quedado lo que hemos hecho, ¿no? 500 programas, emisiones de televisión, 1500 de radio, y igual las generaciones del futuro pueden sondear, escarbar, porque eso queda ya en el mundo de lo digital, y pueden extraer conclusiones interesantes. No es habitual que a uno le dejen libertad absoluta. Por eso yo siempre doy las gracias. Ahora, también es verdad
hay que confesar que si esto ocurre en todos los países, si a los poderes, llamémosle X, algunos hablan de poderes económicos, otros poderes políticos, otros poderes fácticos, les interesa que se creen ciertos estados de opinión ante situaciones de alarma, ante situaciones concretas, ante posiciones. Creo que nadie que está al otro lado cree en la absoluta sinceridad de todo el mundo ni de todos los medios. Esto ha ocurrido siempre. Y también ha habido periodistas que han peleado siempre por la verdad, evidentemente. Ahora, esto de Cote sorprende, porque hablamos de una de las estrellas y de uno de los periódicos más importantes. Y se ha publicado y es bestseller. Y también este hombre dice, no voy a levantar la manta porque entonces puede ser tremendo. Pero yo confieso, ahora le he dado el ataque de dignidad. Bien, durante mucho tiempo simplemente he seguido instrucciones. Ocurre con estos temas, que yo en políticas y en historias no me meto. Yo me meto en lo que a mí me compete y en lo que le interesa a ustedes. Pues sí, ocurre en algunas ocasiones. Yo he sido víctima de varias campañas, tengo que decir sin ningún problema. Víctima, y cómo me he liberado de esas campañas. Víctima porque si el programa era un éxito, era un problema para algunos que creen, e incluyo a periodistas que creen que de esto no se debe hablar, que esto no se puede decir, que esto es una herejía, que sigo representando un peligro por las cosas profundas que se cuentan en el programa. Y entonces, mucho más allá de la casualidad o de los gustos personales, ocurren ataques sistemáticos, organizados, y no soy ningún paranoico, se lo aseguro. Tengo otros muchos defectos, pero paranoico no, ni me siento perseguido. Me parece natural. Si uno viene y con éxito a contar estas cosas que no están de moda y que a algunos les tocan el corazoncito hipermaterialista, es normal. ¿Cómo me he salvado de esas campañas concretas de desprestigio? Bueno, las he sufrido, a nadie le gustan, pero tuve claro una cosa, no iba a hacer ni caso, no iba a responder, no iba a meterme en el barro, siempre iba a seguir mi camino. Y es lo que quiero contarles, que posiblemente nosotros en 10 años y en 500 programas y en 1500 de radio hayamos podido tener algún error, no creo que muchos, y no recuerdo ninguno en que si ha ocurrido hayamos evidentemente rectificado, no es lo habitual. Pero ¿saben lo que pasa? Que yo he actuado siempre con la absoluta dignidad y el compromiso de no engañarles conscientemente nunca. Nunca les he pretendido engañar, jamás. Por tanto hay un contraste, ¿y saben por qué? Porque he accedido a veces a documentos, se han hecho públicos, donde las personas que critican estos temas que yo toco, que toca este equipo, han llegado a publicar en ocasiones, es increíble, yo se lo cuento ahora, en esta cordialidad que tenemos, que algunos tertulianos, algunas personas, algunos columnistas, algunos periodistas, habían acordado incluso dar datos falsos. ¿Para qué? Para que en un debate televisivo, para que en un formato que sea rápido, para que en una columna, la otra persona, el otro bando, el que cree en estas cosas, el que está a favor del misterio, no sepa. Por supuesto, si viene de un científico, de un periodista renombrado, es decir, acudir a falsos datos para quedar por encima en un estadio como es el de la televisión y, por supuesto, que la balanza se incline hacia el escepticismo, hacia los más críticos, hacia los más materialistas. Lo han admitido, no lo digo yo no pongo ni quito. Por tanto, estamos en una encrucijada, amigos, en una encrucijada de la información. La información digital, Internet, ¿nos trae la panacea? ¿Nos trae, como muchos creen, la información sin manipular? No lo creo tampoco. Hay de todo. Y también hay personas que se creen todo, me parece increíble. Historias que sabemos perfectamente que son falsas, exageraciones absolutas. Y muchas personas en tromba, haciendo esa analogía sencilla de periodismo oficial no vale, periodismo extraoficial digital sí vale, se lo creen de verdad. ¿Dónde está el término medio? Decía Carl Sagan hace mucho tiempo en Cosmos, hace 30 años, ¿quién habla en nombre de la Tierra? Habrá que preguntarse, ojalá no, en un tiempo, ¿quién habla en nombre de la verdad? Lo que puedo decirles es que Cuarto Milenio jamás se habrá podido equivocar, y no mucho, repito, jamás ha pretendido engañar a nadie porque creen lo que hace. Ahora, ¿pueden decir eso, por ejemplo, los que siempre han atacado estos temas o me han atacado a mí? De momento aquí seguimos. No nos han hecho mella ninguna crítica, ningún ataque, ningún desprestigio, ningún intento organizado de dejarnos en ridículo, ninguna cosa hecha con mala saña para que simplemente ustedes piensen que aquí simplemente hay un grupo de locos. Quizás eso es lo que se pretende, desde determinados niveles, que ustedes crean que lo que se cuenta en 2 horas en Cuarto Milenio no tiene interés, pero creo que sí lo tiene. Historias como esta que igual no le cuentan en otro medio. Udo Ulf Cote, periodista